Mi familia biológica intentó robarme el fideicomiso porque decían que debía compartirlo con mi supuesta familia real, pero mi papá adoptivo los destruyó a todos, y te voy a contar cómo pasó todo desde que tenía 9 años, cuando mis padres adoptivos, Tomás y Linda, mudaron a nuestra familia de Estados Unidos al Reino Unido por el trabajo de Tomás. Ellos me adoptaron cuando era una bebé y me criaron junto a su hijo biológico, Daniel, y antes de la mudanza, establecieron un fideicomiso tanto para Daniel como para mí, con cantidades iguales para cuando cumpliéramos 21 años, o necesitáramos ayuda con vivienda o educación porque querían que tuviéramos seguridad pasara lo que pasara. Los abogados que administraban el dinero tenían protocolos estrictos, incluyendo preguntas de seguridad que solo yo podía responder sobre mi infancia, detalles de mis padres adoptivos y nuestra vida en Estados Unidos, y Tomás y Linda se comunicaban con el licenciado Whitmore cada pocos meses para asegurarse de que todo se gestionara correctamente. Cuando cumplí 17 años, mis padres biológicos me contactaron a través de servicios sociales queriendo conocerme y Tomás y Linda apoyaron mi decisión de conectar con ellos, pero se mantuvieron protectores. La familia biológica vivía en Manchester, los padres se llamaban Eva y Beto y tenían 3 hijos que sí se quedaron, los gemelos Javi y Rafa que tenían 20 años y Chloe que tenía 14. Me contaron toda una historia triste sobre que eran demasiado jóvenes cuando me tuvieron, pero de alguna manera se las arreglaron para quedarse con los 3 hijos que tuvieron justo después. Aún así, intenté construir una relación con ellos durante años mientras Tomás y Linda observaban nerviosos. La familia biológica siempre parecía extrañamente interesada en el dinero de mis padres adoptivos. Preguntaban sobre el trabajo bancario de Tomás, nuestra casa en Surrey, y a qué escuela íbamos Daniel y yo, y Eva solía hacer comentarios sobre la suerte que tenía de haber sido criada como niña rica mientras ellos luchaban por salir adelante. Beto bromeaba sobre que yo debería compartir la riqueza con mi familia real, y los gemelos lanzaban indirectas sobre necesitar ayuda con los costos de la universidad, mientras Chloe simplemente me miraba como si yo le hubiera robado su vida. El mes pasado recibí una llamada del mismísimo licenciado Whitmore, quien me dijo que hubo múltiples intentos de acceder a mi fideicomiso en la última semana. Primero alguien que decía ser yo llamó diciendo que necesitaba 750,000 pesos para una emergencia familiar. Cuando le hicieron las preguntas de seguridad lo pusieron en espera y él pudo escuchar a varias personas susurrando al fondo, respondieron mal todas las preguntas y colgaron. Luego Eva llamó fingiendo ser Linda, mi madre adoptiva, diciendo que necesitaba autorizar una liberación de fondos para mí. El problema es que pronunció mal el apellido de soltera de Linda, y no sabía el segundo nombre de Tomás. Así que el licenciado Whitmore supo de inmediato que no era Linda porque había hablado con la verdadera Linda esa mañana sobre el desembolso del fideicomiso de Daniel. Y el tercer intento fue Beto llamando y haciéndose pasar por Tomás, lo cual fue ridículo porque el licenciado Whitmore conoce la voz de Tomás desde hace 15 años. Beto intentó engrosar la voz pero no sabía detalles básicos como cuándo se estableció el fideicomiso o para qué banco trabajaba Tomás, y se puso agresivo cuando lo interrogaron y amenazó con mover el fideicomiso a otra firma, cosa que el verdadero Tomás nunca haría porque es un profesional. Pero la familia biológica no se detuvo ahí. Los gemelos crearon direcciones de correo electrónico falsas similares a la mía y enviaron solicitudes de fondos de emergencia, y Chloe se presentó en la oficina de Whitmore y asociados fingiendo ser yo, pero la recepcionista sabía cómo me veía por visitas anteriores y seguridad la escoltó hasta la salida. Incluso hicieron que Elena, la hermana de Eva, llamara fingiendo ser administradora de un hospital diciendo que yo estaba en condición crítica y necesitaba fondos para el tratamiento. El licenciado Whitmore llamó a Tomás y Linda inmediatamente. Estaban furiosos y me llamaron para asegurarse de que estaba a salvo, y cuando les expliqué la obsesión de la familia biológica con el dinero a lo largo de los años, Tomás perdió los estribos. Él siempre había sido un hombre tranquilo y mesurado, el tipo de papá que nunca alzaba la voz, pero escuchar que las personas con las que traté de vincularme solo iban tras el dinero que él había ahorrado para mí cambió algo en él, así que Tomás se tomó un tiempo libre del trabajo y contrató a un investigador privado. En una semana, el investigador descubrió que toda la familia biológica estaba endeudada hasta el cuello. Eva y Beto debían 1 millón de pesos por negocios fallidos, los gemelos tenían préstamos estudiantiles masivos y deudas de juego, y Chloe había sido atrapada robando en tiendas 3 veces. Habían planeado todo como familia pensando que podrían obtener el dinero antes de que alguien se diera cuenta, e incluso habían investigado cuánto valía mi fideicomiso, encontrando viejos registros públicos de las declaraciones financieras de Tomás en su banco. Tomás no solo quería detenerlos, quería destruirlos, así que llamó a sus contactos en todos los bancos importantes de Manchester y les informó sobre el intento de fraude. Resulta que Beto trabajaba en una pequeña firma de contabilidad que hacía negocios con el banco de Tomás. Tomás canceló todos los contratos y Beto fue despedido en cuestión de días. Eva era recepcionista en un consultorio médico y Tomás conocía al dueño del consultorio por jugar golf juntos, así que cuando él escuchó que Eva se hacía pasar por la madre de una paciente para robar dinero, ella también fue despedida.
Los gemelos trabajaban en el mismo restaurante y un colega de Tomás era dueño de la cadena. Ambos fueron despedidos por robo después de que el dueño decidió repentinamente revisar las cámaras de la caja con más cuidado, y la Universidad de Chloe recibió un aviso anónimo sobre su historial de robo en tiendas que había ocultado en su solicitud. Ella perdió su lugar en el programa de diseño, pero Tomás no había terminado. Me llamó a su despacho esa noche cerrando la puerta detrás de nosotros con un clic suave que se sintió más fuerte de lo que debería. La habitación olía a cuero y libros viejos, familiar y segura. Pero la expresión de Tomás era algo que nunca había visto antes. Se sentó frente a mí inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas y comenzó a enumerar nombres. Contactos bancarios en Manchester, el dueño de la firma de contabilidad de Beto, el consultorio médico donde trabajaba Eva, la cadena de restaurantes que empleaba a los gemelos, y cada nombre venía con un plan específico entregado con una voz fría y firme que hizo que se me revolviera el estómago. Explicó exactamente cómo cancelaría contratos, haría llamadas y se aseguraría de que cada persona en esa familia perdiera todo lo que tenía. Quería que yo entendiera que esto no se trataba de detener el fraude, sino de asegurarse de que nunca se recuperaran de intentar robarme. Me senté allí viéndolo repasar su lista mental como si estuviera planeando una fusión bancaria y no destruyendo la vida de 5 personas, y parte de mí quería decirle que parara, que era demasiado, que dejáramos que la policía se encargara, pero luego recordé a Eva practicando la voz de Linda y a Beto investigando el valor de mi fideicomiso, a los 5 sentados planeando cómo robar el dinero que Tomás y Linda habían ahorrado para mí, y mis manos comenzaron a temblar en mi regazo. Tomás se dio cuenta y se acercó para apretar mi hombro, su rostro suavizándose por un segundo antes de endurecerse de nuevo. Dijo que ellos tomaron esta decisión cuando decidieron atacar a su hija, y cada palabra que decía hacía que mi pecho se sintiera más apretado como si no pudiera obtener suficiente aire. Siguió explicando cómo la firma de Beto no podía permitirse perder al banco de Tomás como cliente, cómo el dueño del consultorio le debía favores a Tomás por sus juegos de golf, cómo su colega en la cadena de restaurantes revisaría las imágenes de seguridad si Tomás se lo pedía. Las conexiones seguían apareciendo, toda una red de relaciones profesionales en las que nunca había pensado realmente. Tomás trabajó en la banca por más de 20 años y conocía a todos los que importaban en el sector financiero del norte de Inglaterra. Podía hacer una llamada telefónica y terminar la carrera de alguien. Me sentí enferma al darme cuenta de cuánto poder tenía realmente, poder que nunca había usado para nada excepto para proteger a nuestra familia, y ahora lo estaba usando todo como un arma sistemática y precisa. Mi garganta se sentía apretada y no sabía si quería llorar o vomitar. Entonces Linda apareció en la puerta. Debió habernos escuchado hablar y vino a sentarse a mi lado en el sofá. Tomó mi mano sin decir nada con sus dedos cálidos y firmes contra los míos. Tomás nos miró a ambas y preguntó si entendía por qué tenía que hacer esto. Asentí porque lo entendía, aunque entenderlo no hacía desaparecer la sensación de náuseas. El pulgar de Linda frotaba círculos en el dorso de mi mano mientras Tomás sacaba su teléfono y comenzaba a hacer llamadas allí mismo frente a nosotras. La primera llamada fue breve y profesional, con su voz de banquero hablando de revisiones de contratos y preocupaciones de cumplimiento. Colgó e hizo otra llamada. Esta fue a alguien a quien llamó compadre, hablando de golf y mencionando que había escuchado cosas preocupantes sobre intentos de fraude. La mano de Linda se apretó sobre la mía. Tomás hizo 4 llamadas más en los siguientes 20 minutos, cada una redactada cuidadosamente, nunca diciendo directamente lo que quería, pero dejándolo muy claro de todos modos. Lo vi trabajar a través de su lista de contactos como si estuviera marcando artículos de una lista de compras. Cuando finalmente bajó el teléfono me miró y dijo que Beto estaría fuera por la mañana. La firma no podía arriesgar su relación con el banco de Tomás por un contador, especialmente uno involucrado en intentos de fraude. Se me revolvió el estómago, pero solo asentí de nuevo. Nos sentamos en el despacho por otra hora mientras Tomás explicaba el resto de su plan, Linda sosteniendo mi mano todo el tiempo, ninguno de ellos preguntando si yo quería que esto sucediera porque todos sabíamos que ya estaba sucediendo. A la mañana siguiente me desperté con Tomás en una llamada telefónica en la cocina. Su voz subía por las escaleras. Bajé todavía en pijama y lo encontré de pie junto a la ventana con el teléfono presionado contra su oreja, asintiendo a lo que sea que la persona al otro lado estuviera diciendo. Me miró y levantó un dedo indicando que casi terminaba. Linda estaba haciendo té moviéndose silenciosamente por la cocina como si no quisiera molestarlo. Me senté a la mesa y ella empujó una taza hacia mí sin preguntar si quería una. Tomás terminó su llamada y se dio la vuelta con algo satisfecho en su expresión que hizo que mi pecho se sintiera raro. Beto había sido despedido hacía una hora. La firma de contabilidad había convocado una reunión de emergencia a las 8 de la mañana. Revisaron la situación del contrato con el banco de Tomás y decidieron que Beto era prescindible. Tomás lo dijo como si estuviera reportando precios de acciones, plano y factual. La firma no podía permitirse perder millones en contratos bancarios por un empleado, especialmente después de que Tomás mencionó los intentos de fraude, y sugirió que tal vez quisieran revisar el trabajo de Beto en busca de otras irregularidades. Envolví ambas manos alrededor de mi taza de té sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. Linda se sentó frente a mí con el rostro tenso por algo que podría haber sido preocupación o tal vez enojo, difícil de decir. Tomás siguió hablando explicando cómo la firma de Beto ya había comenzado a auditar sus archivos de clientes y cómo probablemente encontrarían otros problemas dada su situación de deuda.
Mi té estaba demasiado caliente para beber, pero lo intenté de todos modos quemándome la lengua. El dolor agudo se sintió casi bien. Algo físico en lo que concentrarse en lugar de la imagen de Beto siendo llamado a una oficina y despedido. El teléfono de Tomás sonó de nuevo y respondió inmediatamente caminando de regreso a su despacho. Linda y yo nos sentamos en silencio escuchando su voz desvanecerse por el pasillo. Ella extendió la mano a través de la mesa y cubrió la mía con la suya. Sin decir nada porque ¿qué había para decir? Sus ojos se veían cansados como si tal vez no hubiera dormido mucho. Me pregunté si había estado despierta toda la noche pensando en cuán lejos estaba llevando esto Tomás, si había intentado disuadirlo, pero también sabía que Linda nunca detendría a Tomás de protegerme sin importar cuán brutales fueran sus métodos. Nos quedamos así por un rato tomadas de la mano a través de la mesa de la cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana, haciendo que todo se viera demasiado normal y brillante para lo que estaba sucediendo. 2 días después estaba revisando Facebook cuando apareció la publicación de Eva en mi muro. Había escrito una larga queja furiosa sobre despido injustificado y dueños de consultorios corruptos, afirmando que había sido despedida sin razón después de años de servicio leal. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla leyendo cada palabra 2 veces. Ella no tenía idea de que Tomás había orquestado todo a través de su contacto de golf. Al parecer el dueño del consultorio la había llamado a su oficina ayer por la tarde, y la despidió de inmediato citando preocupaciones sobre conducta profesional y privacidad del paciente. Eva estaba furiosa diciendo que nunca había hecho nada malo, que esto era discriminación y que iba a demandar. La publicación ya tenía 30 comentarios de sus amigas diciendo, «Qué terrible era esto, qué injusto», ofreciendo simpatía e indignación. Sentí una extraña mezcla de vindicación y culpa revolviéndose en mi estómago. Parte de mí quería comentar y decirle a todos lo que realmente había hecho, cómo había intentado robarme, cómo se había hecho pasar por mi madre para acceder a mi fideicomiso, pero otra parte de mí simplemente se sentía enferma viendo cómo perdía todo. Linda me había advertido que me mantuviera completamente alejada de las redes sociales. Dijo que cualquier cosa que publicara podría empeorar las cosas, así que cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo en mi cama. La culpa pesaba en mi pecho aunque sabía que Eva se había buscado esto ella misma. Había investigado mi fideicomiso, practicado hacerse pasar por Linda y coordinado con toda su familia para cometer fraude. Tomás no estaba destruyendo a una persona inocente, estaba asegurándose de que una criminal enfrentara las consecuencias. Volví a levantar mi teléfono y leí la publicación de Eva de nuevo. Sus palabras se volvían más enojadas hacia el final, hablando de cómo tenía facturas que pagar e hijos que mantener. Los comentarios seguían llegando, gente que conocía ofreciendo ayudarla a encontrar nuevo trabajo diciendo que el consultorio médico se arrepentiría de esto. Nadie sabía la historia real, nadie sabía que había intentado robar 750,000 pesos de su hija biológica. Pensé en Beto perdiendo su trabajo la misma semana, en cómo toda su familia probablemente estaba entrando en pánico en este momento con las facturas acumulándose sin ingresos, y la vindicación se sintió más fuerte que la culpa esta vez. ¿Habían planeado esto juntos? Los 5 sentados averiguando cómo robarme. Ahora estaban lidiando con lo que sucede cuando atacas a la hija de alguien con las conexiones y la determinación de Tomás. Daniel llegó a casa ese fin de semana, apareciendo el viernes por la noche con una mochila y una expresión seria que solo había visto un par de veces antes. Me abrazó en el pasillo aferrándose más tiempo de lo habitual y luego se apartó para mirarme a la cara como si estuviera comprobando si estaba bien. Linda preparó la cena mientras Daniel y yo nos sentamos en la sala y él me pidió que le contara todo desde el principio. Repasé toda la historia de nuevo. Las llamadas telefónicas al licenciado Whitmore, los intentos de suplantación, Tomás contratando al investigador. Todo. La cara de Daniel se endureció mientras yo hablaba, apretando la mandíbula cuando describí cómo habían investigado el valor de mi fideicomiso y practicado sus voces falsas. Cuando terminé se quedó callado por un minuto, y luego dijo que quería matarlos. Las palabras salieron planas y serias, no como una broma o exageración. Nunca había escuchado a Daniel hablar así de nadie. Dijo que siempre había pensado que la familia biológica era rara con el dinero, la forma en que hacían preguntas y comentarios, pero había pensado que yo debía tomar mis propias decisiones sobre las relaciones. Ahora deseaba haber dicho algo antes, advertirme que obviamente solo estaban interesados en lo que podían obtener de nuestra familia. Tomás nos llamó para cenar y Daniel pasó la comida haciendo preguntas sobre los despidos, el reporte policial y qué pasaría después. Tomás explicó sus planes con la misma precisión fría que había usado conmigo y Daniel simplemente asintió apoyando completamente cada paso brutal. Tener la ira de mi hermano de mi lado hizo que todo se sintiera menos incorrecto de alguna manera. Siempre nos habíamos protegido el uno al otro mientras crecíamos, defendiéndonos en la escuela, apoyándonos con nuestros padres, y esto era solo una extensión de eso. Daniel apoyándome contra personas que habían intentado lastimarme. Después de la cena sugirió que viéramos una película, algo sin sentido y divertido para distraerme. Terminamos en el sofá con Linda entre nosotros, alguna comedia reproduciéndose a la que apenas presté atención, pero tener a Daniel en casa hizo que la casa se sintiera más segura, como si nuestra familia estuviera haciendo un círculo a mi alrededor para evitar que el caos de la familia biológica entrara. Se quedó todo el fin de semana casi sin apartarse de mi lado y me di cuenta de lo afortunada que era de tener un hermano que dejaba todo para venir a casa y asegurarse de que yo estuviera bien. Los gemelos perdieron sus trabajos en el restaurante el lunes, ambos despedidos el mismo día,
Me enteré porque Javi llamó a mi teléfono esa tarde. Su número iluminando mi pantalla mientras hacía la tarea. No contesté. Solo vi cómo sonaba hasta que entró el correo de voz. 2 minutos después apareció la notificación y me senté allí mirándola sin estar segura de si quería escuchar. Finalmente presioné reproducir y la voz de Javi salió aguda y llena de pánico de una manera que nunca había escuchado antes. Estaba gritando sobre cómo sus vidas estaban siendo arruinadas, cómo ambos habían sido despedidos por robo que no cometieron, cómo alguien obviamente les había tendido una trampa. Sus palabras se atropellaban entre sí, apenas coherentes, algo sobre el dueño revisando las imágenes de seguridad y encontrando discrepancias en los recuentos de la caja. Dijo que sabían que era Tomás, sabían que nuestra familia estaba detrás de esto y que iban a probarlo de alguna manera. El correo de voz se cortó a mitad de la frase como si se hubiera quedado sin tiempo o simplemente se hubiera rendido. Lo reproduje de nuevo escuchando el pánico genuino en su voz, el miedo debajo de la ira. Javi siempre había sido el engreído, el gemelo que pensaba que era más inteligente que los demás y ahora sonaba desesperado. La realidad de la venganza de Tomás golpeó diferente al escuchar ese correo de voz, haciéndolo real de una manera que los despidos laborales no se habían sentido antes. Estas eran personas reales perdiendo sus ingresos, enfrentando facturas que no podían pagar, viendo sus vidas desmoronarse. Pensé en Javi y Rafa sentados en la oficina de algún gerente siendo acusados de robo. Probablemente sabiendo exactamente quién había causado esto, pero incapaces de probar nada. El dueño de la cadena de restaurantes era colega de Tomás. Probablemente había estado feliz de revisar las imágenes más cuidadosamente cuando Tomás sugirió que podría haber problemas. Tal vez realmente habían estado robando de la caja, o tal vez el dueño simplemente encontró suficientes discrepancias pequeñas para justificar despedirlos. De cualquier manera estaban fuera. 2 personas más en esa familia repentinamente desempleadas. Guardé el correo de voz aunque Linda me había dicho que no me involucrara con ellos en absoluto. Algo sobre tener grabado el pánico de Javi se sentía importante, como evidencia de que el plan de Tomás estaba funcionando exactamente como él había pretendido. Mi teléfono permaneció en silencio el resto del día. No hubo más llamadas de los gemelos ni de nadie más en esa familia. Probablemente estaban demasiado ocupados lidiando con su crisis para seguir intentando contactarme. Me pregunté si ya se habrían dado cuenta de que esto era solo el principio, que Tomás no iba a parar hasta que cada uno de ellos hubiera perdido todo. Tomás me mostró la documentación esa noche esparciendo papeles sobre la mesa del comedor después de la cena. Antonia Wilkinson había armado todo este archivo sobre la planificación de la familia biológica, evidencia que había recolectado durante las últimas 2 semanas. Me senté y comencé a leer con el estómago cayendo más con cada página. Habían estado investigando procedimientos de acceso a fideicomisos durante al menos 6 meses, mucho antes de su primera llamada telefónica al licenciado Whitmore. Antonia había encontrado sus historiales de búsqueda, sitios web que habían visitado sobre leyes de herencia y fraude financiero, foros donde habían hecho preguntas sobre protocolos de seguridad. También habían practicado sus suplantaciones, evidencia de aplicaciones de grabación de voz en sus teléfonos, notas sobre el apellido de soltera de Linda y el segundo nombre de Tomás. Eva había escrito detalles sobre mi infancia, cosas que le había contado durante nuestras visitas, organizando la información como si estuviera estudiando para un examen. Las direcciones de correo electrónico falsas habían sido creadas semanas antes de que las usaran, permaneciendo inactivas mientras planeaban su enfoque. Cada paso había sido calculado, discutido y coordinado entre los 5. Tomás señaló una página que mostraba la investigación de Beto sobre las declaraciones financieras de Tomás, cómo había encontrado registros públicos que mostraban el valor aproximado de mi fideicomiso. Sabían exactamente lo que buscaban hasta la cantidad específica. Otra página mostraba publicaciones en foros de Eva preguntando sobre formas de eludir la verificación de identidad. Si las preguntas de seguridad podían responderse mediante investigación o ingeniería social, alguien había respondido con consejos detallados sobre construir relaciones con los objetivos primero, recopilando información lentamente para que no pareciera sospechoso. Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo los papeles. Esto no eran personas desesperadas cometiendo un error estúpido. Este era un esquema calculado a largo plazo donde yo había sido el objetivo desde el principio. Tomás había resaltado ciertas secciones asegurándose de que viera las peores partes. Rafa había publicado en un foro de apuestas sobre recibir dinero pronto diciéndole a la gente que tendría sus deudas pagadas para el verano. Javi había buscado artículos de lujo en línea aparentemente ya planeando cómo gastar dinero que aún no habían robado. Incluso Chloe había estado involucrada en la planificación. Su teléfono mostraba búsquedas sobre herencia de fideicomisos y si los niños adoptados tenían los mismos derechos legales que los biológicos. Empujé los papeles lejos y puse mi cabeza entre mis manos. Tomás se sentó a mi lado y dijo que por esto tenía que destruirlos, porque habían pasado medio año planeando robarme. Cada visita, cada conversación, cada vez que actuaron interesados en mi vida había sido parte de la recopilación de información para su intento de fraude. Pensé que estaba construyendo una relación con mi familia biológica, y ellos habían estado investigando cómo robarme. No pude dormir esa noche pensando en todas esas publicaciones en foros e historiales de búsqueda. A la mañana siguiente le pregunté a Tomás si podía ver más de lo que Antonia había encontrado y él abrió su informe completo en su laptop. Fue entonces cuando descubrí que se habían unido a foros en línea específicamente sobre fideicomisos y fraude de herencias.
No foros financieros generales, sino lugares donde la gente discutía formas de acceder a dinero al que no tenían derecho. Eva había hecho publicaciones preguntando sobre protocolos de seguridad en bufetes de abogados, si las llamadas telefónicas se grababan, cómo funcionaba típicamente la verificación de identidad. Beto había hecho preguntas sobre hacerse pasar por ejecutivos bancarios, si se usaba comúnmente tecnología de coincidencia de voz, qué información necesitaría alguien para fingir convincentemente ser un profesional financiero. El nivel de premeditación era asombroso. No habían decidido un día intentar robar mi dinero. Habían investigado métodos, pedido consejos a otros criminales y practicado su enfoque. Una publicación de foro de Eva hablaba sobre construir relaciones a largo plazo con niños adoptados de familias ricas. Sugería que años de contacto hacían que la eventual petición de dinero pareciera más natural. Otro usuario había respondido diciendo que los fideicomisos eran más difíciles de acceder que la herencia regular, pero que la suplantación combinada con ingeniería social podría funcionar si tenías suficiente información personal. Habían tomado ese consejo y lo habían seguido pasando 4 años recopilando detalles sobre mi vida, mi familia adoptiva y mis recuerdos de la infancia. Cada pregunta que habían hecho sobre dónde crecí, qué hacía Tomás en el trabajo, a qué escuela iba Daniel, todo había sido recopilación de inteligencia para su esquema de fraude. Encontré publicaciones de Javi y Rafa también discutiendo sus deudas de juego y cómo necesitaban un gran golpe para salir limpios. Habían hablado de que su hermana había sido adoptada por una familia rica, cómo tenía un fideicomiso que valía cientos de miles y cómo su mamá estaba trabajando para obtener acceso a él. Esto era de hace 2 años. Prueba de que habían estado planeando esto por mucho más tiempo que 6 meses. Me senté allí leyendo páginas de discusiones en foros viendo a mi familia biológica conspirar para robarme en tiempo real y algo dentro de mí simplemente se rompió. Estas personas nunca quisieron una relación conmigo, nunca fui su hija o hermana, solo un objetivo financiero a largo plazo que habían estado cultivando cuidadosamente. Cada abrazo, cada cena familiar, cada vez que Eva había dicho que me amaba, todo había sido falso. Una actuación diseñada para recopilar información y generar confianza que pudieran explotar. Tomás me encontró llorando sobre su laptop y la cerró suavemente atrayéndome hacia un abrazo. Dijo que sentía que tuviera que ver todo eso, pero quería que entendiera exactamente lo que eran. No familia, ni siquiera personas decentes que tomaron una mala decisión, solo criminales que me habían atacado desde el principio. La culpa que había estado sintiendo por sus pérdidas de empleo se evaporó reemplazada por esta ira fría que se sentía casi tan aterradora como la de Tomás. Habían desperdiciado 4 años de mi vida haciéndome creer que tenía una familia biológica que se preocupaba por mí. Todo mientras planeaban robar mi futuro. Me aparté de Tomás y pregunté qué más tenía planeado para ellos. Él sonrió, no con su sonrisa normal de papá, sino con algo más duro, y dijo que apenas estábamos empezando. La expulsión universitaria de Chloe ocurrió después. Una carta llegó a su casa en Manchester sobre discrepancias en su solicitud. Eva publicó sobre ello en Facebook el mismo día. Una súplica desesperada sobre despido injusto y dueños de consultorios corruptos, afirmando que había sido despedida sin razón después de años de servicio leal. La publicación era larga y divagante hablando de cómo Chloe era solo una niña que había cometido errores, cómo los incidentes de robo en tiendas eran menores y había aprendido su lección, cómo la universidad estaba siendo cruel expulsándola antes de que siquiera hubiera comenzado. Las amigas de Eva comentaron con simpatía diciendo qué injusto era esto, cómo las universidades deberían ser más indulgentes. Leí todo sentada en mi cama con el dedo sobre el cuadro de comentarios. Parte de mí quería escribir que robar a la familia no era un malentendido, que Chloe había participado activamente en intentar cometer fraude contra mí, que tal vez debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero el consejo de Linda resonó en mi cabeza: mantente completamente fuera de las redes sociales durante esta situación. Involucrarse con las publicaciones de Eva solo haría las cosas más sucias y les daría munición para afirmar que los estaba acosando o algo así. Cerré Facebook y abrí Instagram, pero Eva había publicado allí también el mismo mensaje desesperado sobre el futuro destruido de Chloe. Los comentarios estaban llenos de gente ofreciendo apoyo, diciendo que escribirían cartas a la universidad sugiriendo que Eva contactara a los medios sobre el trato injusto. Nadie sabía que Chloe se había presentado en Whitmore y Asociados fingiendo ser yo, que había sido parte de un esquema de fraude coordinado, que su historial de robo en tiendas era mucho más extenso que 3 incidentes. Tomás se había asegurado de que la universidad se enterara de todo, y ahora Chloe estaba enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida. Pensé en ella sentada en esa casa en Manchester, probablemente llorando por perder su lugar en la universidad, tal vez finalmente entendiendo que las acciones tenían resultados. Solo tenía 14 años, más joven que yo cuando conocí a la familia biológica, y parte de mí se sentía mal por ella. Pero luego recordé cómo me miraba durante las cenas familiares como si yo hubiera robado algo que debería haber sido suyo. Recordé su participación emocionada en el esquema de fraude según la evidencia de Antonia. Chloe sabía lo que estaba haciendo. Había elegido ser parte de ello y ahora estaba aprendiendo que las elecciones importaban. Linda tocó a mi puerta y entró sin esperar respuesta sentándose a mi lado en la cama. Probablemente podía notar que había estado leyendo las publicaciones de Eva. Podía verlo en mi cara. Tomó mi teléfono suavemente y lo puso en la mesa de noche, luego me atrajo hacia un abrazo. Sus brazos se sentían seguros y firmes.
Nada como el afecto falso de la familia biológica. Dijo que Eva seguiría publicando mensajes desesperados. Seguiría tratando de pintarse como la víctima, pero yo necesitaba mantenerme completamente fuera de eso. Cualquier cosa que dijera públicamente se tergiversaría, se usaría en nuestra contra, se convertiría en evidencia de que nosotros éramos los malos de alguna manera. Lo mejor que podía hacer era dejar que Tomás manejara todo y concentrarme en cuidarme a mí misma. Asentí contra su hombro sabiendo que tenía razón, pero odiando lo impotente que me hacía sentir. A la mañana siguiente, el licenciado Whitmore llamó al celular de Tomás mientras desayunábamos. Pude escuchar la urgencia en la voz de Tomás cuando respondió. Pude ver su expresión cambiar de casual a enfocada en segundos. Puso el teléfono en altavoz para que Linda y yo pudiéramos escuchar. El licenciado Whitmore explicó que había reportado formalmente los intentos de fraude a la policía. Un detective llamado Kurt Wilkinson había sido asignado al caso y quería entrevistarme sobre mi relación con la familia biológica. Necesitaba entender la historia, el comportamiento sospechoso, la escalada gradual de su interés en el dinero. Tomás preguntó cuándo y dónde. Su mano ya alcanzando su agenda, Whitmore dijo que Kurt podría reunirse conmigo en una estación de policía en Londres cuando fuera conveniente. Probablemente necesitaría unas horas para una declaración completa. Sentí que se me revolvía el estómago ante la idea de relatar todo, de exponer 4 años de construcción de relaciones solo para darme cuenta de que todo había sido falso. Linda apretó mi mano a través de la mesa y dijo que vendría conmigo. Tomás asintió y le dijo a Whitmore que lo organizara para el día siguiente para darme tiempo de prepararme mentalmente. La estación de policía en Londres no era nada como había imaginado. Solo un edificio de oficinas regular con salas de entrevistas que parecían espacios de conferencias. Kurt Wilkinson era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de sus 30 con una cara amable que hacía más fácil hablar. Configuró un dispositivo de grabación y explicó que todo lo que dijera se documentaría como evidencia. Comencé desde el principio, desde que Eva y Beto me contactaron por primera vez a través de servicios sociales. Kurt hizo preguntas específicas sobre su enfoque inicial, si habían mencionado dinero de inmediato. Expliqué que habían sido sutiles al principio solo haciendo preguntas generales sobre el trabajo de Tomás y dónde vivíamos. Pero con los años las preguntas se volvieron más directas, más incisivas. Eva preguntaba sobre fideicomisos durante conversaciones casuales preguntando si Tomás había establecido algo para nosotros los niños. Beto bromeaba sobre compartir la riqueza con mi familia real, riéndose como si fuera divertido cuando claramente no lo era. Los gemelos insinuaban constantemente necesitar ayuda con los costos universitarios, nunca pidiendo directamente pero haciendo sus luchas financieras muy obvias. Hablé durante casi 2 horas y Kurt siguió grabando. ¿Siguió tomando notas? Siguió haciendo preguntas de seguimiento. Quería detalles específicos sobre cada conversación que pudiera recordar, cada pista que hubieran dejado caer, cada vez que habían cruzado los límites sobre el dinero. Al final me sentí agotada y enferma al darme cuenta de cuántas señales de alerta había ignorado porque quería que fueran mi familia real. Kurt apagó la grabadora y me miró seriamente. Dijo que la evidencia de coordinación era abrumadora, que esto no era solo intento de fraude sino un caso serio de conspiración criminal. Múltiples miembros de la familia trabajando juntos durante años para investigar, planear y ejecutar un esquema para robarme. La premeditación lo hacía mucho peor legalmente que si hubiera sido una persona desesperada tomando una decisión estúpida. 3 días después, Tomás llegó a casa del trabajo sosteniendo un sobre grueso con una expresión de enojo. Lo dejó caer sobre la mesa de la cocina donde Linda y yo estábamos preparando la cena. Era una carta de un abogado representando a la familia biológica, amenazando con acción legal por interferir con su empleo. La carta afirmaba que Tomás había usado su influencia profesional para hacer que personas inocentes fueran despedidas sin causa, que sus acciones constituían acoso y difamación. Linda la leyó sobre el hombro de Tomás, con la cara poniéndose más roja con cada párrafo. El abogado exigía que Tomás cesara todo contacto con sus empleadores y pagara compensación por salarios perdidos. Tomás sacó su teléfono y llamó a su propio abogado allí mismo en la cocina. Explicó la situación en tonos cortantes y profesionales, luego reenvió fotos de la carta amenazante. Su abogado devolvió la llamada en 1 hora con una respuesta ya redactada. Tomás lo puso en altavoz para que pudiéramos escuchar. La respuesta detallaba cada intento de fraude con fechas y horas, incluía la queja formal del licenciado Whitmore a la policía y sugería que la familia biológica se concentrara en sus inminentes cargos criminales en lugar de hacer amenazas infundadas. La carta terminaba declarando que cualquier acoso adicional sería reportado a Kurt Wilkinson como intimidación de testigos. Tomás parecía satisfecho mientras autorizaba a su abogado a enviarla de inmediato. 2 días después de eso, Elena llamó a la oficina de Tomás durante horas laborales. Su secretaria transfirió la llamada a su celular porque él había dejado instrucciones sobre cualquier contacto de números de Manchester. Tomás respondió e inmediatamente comenzó a grabar. Un hábito que había desarrollado desde que comenzó toda esta situación. La voz de Elena era temblorosa y apologética diciendo que necesitaba explicar su papel en la suplantación de la administradora del hospital. Afirmó que Eva la había presionado para hacerlo. Le había dicho que yo estaba realmente enferma y necesitaba ayuda para liberar dinero de mi fideicomiso. Tomás la dejó hablar. No la interrumpió, solo la dejó cavar su propia tumba. Elena admitió que sabía que era fraude, que Eva la había entrenado sobre qué decir. Pero lo había hecho de todos modos porque Eva era su hermana y estaban desesperados.
Comenzó a llorar y rogar a Tomás que mostrara misericordia, diciendo que tenía hijos propios y no podía permitirse cargos criminales. Tomás le agradeció por llamar y colgó sin hacer ninguna promesa. Luego reenvió la grabación completa a Kurt Wilkinson con un breve correo electrónico explicando la admisión de Elena de participación consciente. Lo vi hacerlo y sentí frío al darme cuenta de cuán metódicamente Tomás estaba construyendo el caso contra cada persona que había intentado robarme. Esa noche tuve la primera pesadilla. Estaba en nuestra casa en Surrey, sola. Cuando escuché golpes en la puerta, miré por la ventana y vi a toda la familia biológica parada allí. Eva, Beto, los gemelos e incluso Chloe. Sonreían, pero sus ojos estaban mal, fríos y calculadores. Traté de correr, pero la casa tenía demasiadas puertas y seguían apareciendo en diferentes entradas, acercándose cada vez más. Me desperté sudando y temblando. Linda corrió a mi habitación porque aparentemente había estado llorando en sueños. Se sentó en mi cama y me abrazó mientras explicaba la pesadilla, lo aterrorizada que me sentía, aunque lógicamente sabía que estaban en Manchester lidiando con su propia crisis. Linda acarició mi cabello y dijo que tal vez debería hablar con alguien profesional sobre procesar la traición. Ella había estado preocupada por mí. Podía ver cómo la situación me estaba afectando aunque trataba de actuar normal. La destrucción de la familia biológica se sentía merecida, pero también horrible. Y no sabía cómo conciliar esos sentimientos. Linda dijo que me encontraría una buena terapeuta, alguien que se especializara en problemas de adopción y trauma familiar. La primera sesión de terapia ocurrió la semana siguiente en una oficina tranquila cerca de nuestra casa. La doctora Marley Simmons era una mujer mayor con cabello gris y una manera amable que me hacía sentir menos defensiva. Me pidió que explicara por qué estaba allí, y tropecé a través de la historia sintiéndome estúpida y confundida. Le dije que mi padre adoptivo estaba arruinando sistemáticamente las vidas de mi familia biológica, y me sentía tanto agradecida como horrorizada. La doctora Simmons escuchó sin juzgar, solo asintiendo y tomando notas ocasionales. Cuando terminé preguntó cómo se manifestaban esos dos sentimientos en mi cuerpo. ¿Dónde sentía la gratitud y dónde sentía el horror? Nunca había pensado en eso de esa manera, pero me di cuenta de que la gratitud se sentaba en mi pecho cálida y sólida mientras el horror se retorcía en mi estómago frío y enfermo. Explicó que ambos sentimientos podían existir al mismo tiempo sin hacerme una mala persona. Los humanos eran complicados y las respuestas al trauma eran complicadas y no tenía que elegir una emoción sobre la otra. Podía estar agradecida de que Tomás me protegiera mientras también estaba horrorizada por el alcance de su venganza. Ambas cosas eran ciertas y ambas cosas estaban bien. Algo sobre escucharla decir eso me hizo llorar más fuerte de lo que había llorado desde que comenzó toda esta situación. Daniel llegó a casa de la universidad ese fin de semana específicamente para ver cómo estaba. Nos sentamos en su habitación como solíamos hacer cuando éramos niños, simplemente hablando de todo. Admitió que nunca había confiado en la familia biológica desde la primera vez que los conocimos. Dijo que me miraban como si fuera una cuenta bancaria, no una hermana. Y eso lo había hecho sentir incómodo desde el primer día. Pregunté por qué nunca me advirtió y pareció culpable. Explicó que había querido decir algo, pero no quería parecer celoso o controlador. No quería ser el hermano adoptivo tratando de interferir con mi conexión con la familia biológica. Tomás y Linda le habían dicho que me dejara tomar mis propias decisiones y formar mis propias opiniones, así que se había quedado callado y los vio acercarse. Vio cómo hacían preguntas cada vez más inapropiadas sobre dinero, vio cómo me trataban como una inversión que estaban cultivando. Escucharlo decir todo esto me hizo darme cuenta de cuán cuidadosamente mi familia adoptiva había intentado apoyar mis decisiones mientras se preocupaban por mí en privado. Me habían dado espacio para construir relaciones con la familia biológica, aunque veían las señales de alerta claramente. Habían confiado en mí para resolverlo por mi cuenta. Y cuando no pude, cuando la familia biológica escaló al fraude real, Tomás intervino con una fuerza abrumadora. Tomás llegó a casa del trabajo una tarde unas semanas después con esa expresión fría y enfocada que había aprendido a reconocer. Nos sentó a todos en la sala y anunció que aún no había terminado. Los despidos laborales eran solo el principio. Dijo. Había estado investigando los registros financieros de la familia biológica a través de sus contactos bancarios y encontró evidencia de otras actividades fraudulentas más allá de los intentos del fideicomiso. Linda parecía preocupada preguntando si estaba llevando esto demasiado lejos, pero Tomás negó con la cabeza. Dijo que estas personas habían atacado a nuestra hija, habían investigado, planeado y coordinado para robarle, y necesitaban enfrentar cada consecuencia de sus acciones. Había encontrado cosas, dijo, cosas que mostraban que los intentos de fraude contra mí eran solo un esquema en un patrón de comportamiento criminal. Daniel preguntó qué tipo de cosas, y Tomás dijo que dejaría que su investigadora explicara los detalles. Antonia Wilkinson vendría al día siguiente para presentar sus hallazgos sobre las otras actividades de Beto y Eva. Antonia llegó a la tarde siguiente con una carpeta gruesa de documentos y una expresión sombría. Extendió papeles sobre nuestra mesa del comedor mientras Tomás, Linda, Daniel y yo nos reuníamos alrededor. Explicó que Beto había estado malversando pequeñas cantidades de los clientes de su firma de contabilidad durante años. Nada enorme pero consistente, 5 libras aquí, 10 libras allá, siempre lo suficientemente pequeño para que los clientes individuales no se dieran cuenta, pero sumando miles con el tiempo. Esto explicaba parte de su deuda de $1 millón, dijo ella.
Beto había estado robando para cubrir otras deudas y malas inversiones, creando un ciclo de fraude para cubrir fraude. Antonia había documentado todo con registros bancarios e historiales de transacciones. Tomás preguntó si tenía suficiente evidencia para las autoridades y ella asintió. Había preparado un informe completo con toda la documentación de respaldo. Tomás le dijo que lo enviara anónimamente a los socios principales de la firma de contabilidad y a las autoridades reguladoras financieras. Quería que Beto enfrentara consecuencias profesionales y criminales por cada cosa fraudulenta que había hecho, no solo por los intentos del fideicomiso. La siguiente revelación fue sobre Eva. Antonia explicó que Eva había estado robando medicamentos del consultorio médico donde trabajaba como recepcionista, nada importante como sustancias controladas, pero medicamentos de venta libre, paquetes de muestra que dejaban los representantes de drogas, cosas que podía revender o usar ella misma. El consultorio había notado discrepancias en el inventario, pero no había investigado a fondo hasta el aviso de Antonia. Ella había encontrado evidencia de Eva tomando medicamentos durante un periodo de 2 años documentado a través de imágenes de seguridad y registros de inventario. Tomás preguntó cómo había obtenido acceso a esa información, y Antonia solo sonrió levemente y dijo que tenía contactos en todas partes. Tomás le dijo que se asegurara de que el dueño del consultorio se enterara de todo, que quería que Eva enfrentara cargos criminales adicionales más allá de su despido. Quería cargos por robo y mala conducta profesional que la siguieran para siempre. Linda puso su mano en el brazo de Tomás y preguntó si esto era realmente necesario. Si destruirlos tan completamente era lo correcto, Tomás la miró con una expresión que nunca había visto antes, algo feroz y protector y un poco aterrador. Dijo que habían atacado a su hija, a su niña, y pagarían por cada crimen que hubieran cometido. No se detendría hasta que estuvieran completamente destruidos. 2 días después, Tomás recibió una llamada de su colega dueño de la cadena de restaurantes donde trabajaban los gemelos. El dueño había tomado en serio las sugerencias de Tomás y comenzó a revisar las imágenes de seguridad y los registros de transacciones con más cuidado. Lo que encontraron fue mucho más allá de las discrepancias en la caja que hicieron que Javi y Rafa fueran despedidos. Los gemelos habían estado ejecutando una estafa de apuestas durante al menos 8 meses. Habían estado tomando fotos de las tarjetas de crédito de los clientes al procesar pagos, anotando los números y códigos de seguridad. Luego usaban esos detalles de la tarjeta para hacer apuestas deportivas a través de sitios de juego en línea. Pequeñas cantidades, generalmente 500 o 700 pesos a la vez, repartidas en docenas de tarjetas diferentes para que los clientes individuales no se dieran cuenta de inmediato. El dueño del restaurante encontró registros de más de 200 transacciones fraudulentas por un total de casi 375,000 pesos. Tomás se sentó a la mesa de la cocina revisando la documentación que el dueño había enviado, su rostro oscureciéndose con cada página. Los gemelos no solo habían robado a su empleador, habían estado robando a personas normales que venían a cenar. Familias, parejas de ancianos, estudiantes, cualquiera que pagara con tarjeta era un objetivo potencial. El dueño estaba presentando un reporte policial y buscando cargos criminales. También estaba contactando a cada cliente cuya información de tarjeta había sido comprometida, lo que significaba que cientos de personas descubrirían que habían sido víctimas de fraude. Me sentí enferma leyendo todo eso. Esto ya no se trataba solo de mi fideicomiso. Eva y Beto intentando robarme era personal y horrible, pero al menos estaba dirigido. Los gemelos habían estado ejecutando una operación que lastimaba a innumerables extraños que no habían hecho nada excepto comer en un restaurante. Pensé en alguna persona mayor revisando su estado de cuenta bancario y viendo cargos que no reconocía, la confusión y el miedo que eso causaría. Estas no eran personas desesperadas tomando una mala decisión en una crisis, eran criminales que habían estado robando sistemáticamente durante meses. Tal vez más tiempo. Tomás señaló que la estafa de apuestas probablemente comenzó antes de los intentos del fideicomiso, lo que significaba que el fraude contra mí era solo otro esquema en un patrón de comportamiento criminal. Vieron oportunidades para robar y las tomaron una y otra vez. Le pregunté a Tomás si pensaba que siempre habían sido así o si la deuda los había empujado a ello. Dijo que no importaba, que mucha gente lidiaba con deudas sin convertirse en ladrones. La familia biológica había tomado decisiones y esas decisiones mostraban quiénes eran realmente. Antonia llamó a la mañana siguiente con más información sobre Chloe. Los 3 incidentes de robo en tiendas que conocíamos eran solo por lo que había sido atrapada. Antonia había estado investigando más a fondo las redes sociales y grupos de amigos de Chloe, y había encontrado evidencia de algo mucho más grande. Chloe era parte de una red organizada de robo minorista que operaba en todo Manchester. Grupos de adolescentes iban juntos a las tiendas distrayendo al personal mientras otros llenaban bolsas con mercancía, golpeaban múltiples tiendas en una tarde y luego vendían todo en línea a través de cuentas falsas. Antonia tenía capturas de pantalla de Chloe presumiendo de ello en chats grupales privados, fotos de ropa y electrónica robada, conversaciones sobre qué tiendas tenían la seguridad más débil. La operación había estado funcionando durante más de un año. Chloe no era una niña que robó un lápiz labial por impulso. ¿Estaba participando activamente en el crimen organizado? La policía en Manchester ya estaba investigando la red de robo después de que varios minoristas reportaran golpes coordinados. Antonia había reenviado anónimamente toda su evidencia al detective que manejaba el caso. Tomás preguntó si Chloe enfrentaría cargos serios dada su edad, y Antonia dijo que probablemente sí.
El robo minorista organizado se trataba más seriamente que el robo individual en tiendas, especialmente cuando había evidencia clara de planificación y coordinación. La expulsión universitaria no era nada comparado con lo que Chloe podría estar enfrentando con cargos criminales. Me senté en mi habitación esa tarde tratando de procesar todo. Mi familia biológica no eran solo personas que habían hecho un intento desesperado de robar mi fideicomiso, eran criminales. Beto malversando de clientes, Eva robando medicamentos, los gemelos ejecutando fraude con tarjetas de crédito, Chloe en una red de robo. Cada uno de ellos había estado infringiendo la ley durante meses o años. Me seguía preguntando si siempre habían sido así o si algo se había roto en ellos. Tal vez la crisis de la deuda los había empujado a cruzar alguna línea. Tal vez habían comenzado con cosas pequeñas y escaló, pero las palabras de Tomás seguían volviendo a mí. Mucha gente luchaba con dinero sin convertirse en ladrones. Muchas familias enfrentaban dificultades sin coordinar esquemas de fraude contra sus propios parientes. En algún punto la familia biológica había mirado su situación y decidido que robar era aceptable. Habían tomado esa decisión una y otra vez con extraños y conmigo. Quería creer que solo estaban desesperados, que las circunstancias los habían forzado a tomar malas decisiones. Eso sería más fácil de entender, pero la evidencia mostraba planificación y repetición. Estos no eran errores de pánico, eran acciones deliberadas. El teléfono de la casa sonó esa noche mientras Tomás todavía estaba en el trabajo. Linda respondió en la cocina y escuché su voz cambiar inmediatamente. Agarró un bolígrafo y comenzó a escribir notas con la cara tensa. Seguía diciendo cosas como sí y entiendo y eso es muy interesante. Cuando colgó me dijo que había sido Eva llamando. Linda había reconocido el número de cuando Eva solía llamarme, así que había grabado toda la conversación en su teléfono. Eva y Beto estaban rogando a Linda que hiciera que Tomás dejara de destruir sus vidas. Habían perdido sus trabajos. Tenían honorarios legales acumulándose. Los gemelos enfrentaban cargos criminales y Chloe podría terminar con antecedentes penales. Eva seguía diciendo que estaban desesperados y habían cometido errores pero que seguían siendo familia. Dijo que yo debería entender que la familia ayuda a la familia en crisis, que la sangre significaba algo. Beto se puso al teléfono en un momento y admitió que habían intentado acceder al fideicomiso, pero afirmó que solo lo habían hecho porque se estaban ahogando en deudas y no sabían qué más hacer. Dijo que nunca habían tenido la intención de lastimarme. Solo necesitaban ayuda y no sabían cómo pedirla. Linda se había mantenido tranquila durante toda la llamada, solo dejándolos hablar y grabando todo. Les dijo que lo discutiría con Tomás y colgó. Linda reprodujo la grabación para mí después de la cena. Escuchar la voz de Eva hizo que me doliera el estómago. Sonaba asustada y cansada, lo cual hizo que parte de mí se sintiera mal, pero luego comenzó a hablar sobre la familia, ayudando a la familia y sentí que la rabia reemplazaba la culpa. Habían investigado mi fideicomiso durante meses, habían practicado suplantaciones, habían coordinado múltiples intentos de fraude usando diferentes tácticas. Eso no era pedir ayuda, eso era robar. La admisión de Beto de que habían intentado acceder al fondo pero afirmando que no tenían intención de hacer daño era insultante. ¿Cómo robas 750,000 pesos de alguien sin querer lastimarlo? El dinero era mío, ahorrado para mí por padres que realmente me amaban y habían tratado de tomarlo a través de mentiras y fraude. Ahora querían simpatía porque estaban enfrentando consecuencias. Eva seguía diciendo que debería entender a la familia ayudando a la familia como si robarme fuera algún tipo de obligación familiar. Así no es como funciona la familia. La familia real no investiga tus finanzas y planea esquemas elaborados para robarte. La familia real no te ve como una cuenta bancaria con una conexión de sangre. Tomás y Linda me habían dado todo. Me criaron, me protegieron y nunca una vez me hicieron sentir que les debía algo. La familia biológica no me había dado nada excepto años de preguntas incómodas sobre dinero, y ahora pensaban que debería sentirme culpable por no dejar que me robaran. Kurt llamó al celular de Tomás a la noche siguiente con una actualización. La fiscalía había revisado toda la evidencia y decidido proceder con cargos de fraude contra los 5 miembros de la familia biológica. Eva y Beto estaban siendo acusados de conspiración para cometer fraude e intento de fraude. Javi y Rafa enfrentaban los mismos cargos más el fraude de tarjetas de crédito del restaurante. Chloe fue acusada a pesar de tener solo 14 años debido a su participación activa en el intento de suplantación en la oficina de Whitmore. Kurt explicó que presentarse en persona y tratar activamente de engañar al personal la hacía culpable bajo la ley. Su edad sería considerada en la sentencia pero no impediría el enjuiciamiento. Los cargos de robo minorista organizado eran separados y estaban siendo manejados por diferentes oficiales en Manchester, pero probablemente también avanzarían. Kurt dijo que la evidencia era abrumadora. Tenían grabaciones de las llamadas telefónicas, los correos falsos, imágenes de seguridad de Chloe en la oficina del abogado y testimonio del licenciado Whitmore y su personal. Las admisiones de la familia biológica a Linda sobre intentar el fraude lo hacían aún más fuerte. Su abogado probablemente les aconsejaría declararse culpables y esperar clemencia. Tomás reprodujo el correo de voz de Javi para nosotros después de la llamada de Kurt. Javi sonaba aterrorizado y desesperado. Dijo que sabía que Tomás estaba detrás de que todo se desmoronara para ellos. Dijo que testificaría contra sus padres si Tomás lo ayudaba a evitar el enjuiciamiento. Le contaría a la policía todo sobre cómo Eva y Beto planearon todo.
cómo lo habían presionado a él y a Rafa para ayudar. Dijo que había cometido errores, pero era joven, y sus padres lo habían manipulado. Seguía diciendo, por favor, una y otra vez con la voz quebrándose. Tomás escuchó todo el mensaje sin expresión, luego lo reenvió a Kurt sin responder. Linda preguntó si realmente iba a ignorar una súplica de ayuda de un chico de 20 años, y Tomás dijo que Javi no estaba pidiendo ayuda, estaba tratando de intercambiar a sus padres por su propia libertad. Dijo que la policía podía manejar los intentos de la familia biológica de volverse unos contra otros, él no se involucraría en su negociación desesperada. Daniel dijo que Javi merecía lo que le pasara por participar en fraude de tarjetas de crédito durante meses. No robas accidentalmente a cientos de personas. Tomas esa decisión cada día. Rafa apareció en el banco de Tomás 3 días después. No sé cómo averiguó dónde trabajaba Tomás exactamente. Tal vez de toda su investigación sobre su carrera, o tal vez preguntando en círculos bancarios. Logró entrar al vestíbulo de alguna manera antes de que la seguridad lo notara. Estaba gritando sobre Tomás, arruinando sus vidas, exigiendo hablar con él, diciendo que Tomás no tenía derecho a destruir a su familia por un malentendido. Seguridad llamó a la oficina de Tomás para verificar, luego escoltaron a Rafa fuera del edificio. Tomás obtuvo una orden de restricción esa misma tarde presentando papeleo que prohibía a Rafa acercarse a menos de 150 metros de él, nuestra casa, su lugar de trabajo o cualquiera de nosotros. El abogado que lo manejaba dijo que la aparición de Rafa en el banco mostraba un comportamiento escalado que podría volverse peligroso. Las personas que se sentían acorraladas a veces hacían cosas impredecibles. Tomás llegó a casa esa noche luciendo sacudido de una manera que nunca había visto antes. Siempre había sido tan controlado y confiado, pero que Rafa apareciera en su lugar de trabajo lo había alterado. Le dijo a Linda que necesitábamos tomar la seguridad en serio ahora. La familia biológica estaba perdiendo todo y nos culpaban a nosotros. Las personas desesperadas eran personas peligrosas. Linda llamó a una compañía de seguridad a la mañana siguiente. Vinieron esa tarde para evaluar nuestra casa en Surrey y recomendar actualizaciones. Terminamos obteniendo una revisión completa del sistema, nuevas cerraduras en todas las puertas y ventanas, luces con sensores de movimiento alrededor de toda la propiedad, cámaras de seguridad cubriendo cada entrada y el camino de entrada, un sistema de alarma monitoreado que alertaría a la policía si se activaba. El técnico pasó 2 días instalando todo y odié cada minuto, odié estar asustada de mi familia biológica, odié que necesitáramos cámaras y alarmas porque personas que compartían mi ADN podrían aparecer y hacer algo violento. Eva y Beto habían parecido patéticos y desesperados en esa llamada a Linda, pero Rafa gritando en el vestíbulo del banco de Tomás mostró un lado diferente. Estaban enojados ahora, no solo asustados, culpaban a Tomás por sus consecuencias en lugar de aceptar la responsabilidad por sus crímenes. La orden de restricción detendría a Rafa legalmente, pero no lo detendría físicamente si decidía que no tenía nada más que perder. El sistema de seguridad hacía que nuestra casa se sintiera como una fortaleza, lo cual era bueno para la seguridad, pero terrible para sentir que esto era un hogar. Daniel llamó desde la universidad ese fin de semana y dijo que vendría a casa por una semana. Tomás le dijo que no era necesario, que estábamos bien con el nuevo sistema de seguridad, pero Daniel insistió. Dijo que no podía concentrarse en las clases sabiendo que Linda y yo estábamos solas en la casa durante el día mientras Tomás estaba en el trabajo. ¿Qué pasaba si Rafa aparecía de nuevo o uno de los otros? ¿Qué pasaba si decidían intentar algo desesperado? Daniel dijo que ya había hablado con sus profesores sobre tomar la semana de forma remota y hacer su trabajo del curso desde casa. Llegó el domingo por la noche con su laptop y una bolsa de ropa, se instaló en la sala donde podía ver el camino de entrada a través de la ventana y apenas dejó ese lugar toda la semana excepto para dormir. Trabajaba en sus tareas, pero seguía mirando las transmisiones de las cámaras de seguridad en su teléfono. Linda trató de decirle que estaba siendo sobreprotector, pero yo estaba agradecida de que estuviera allí. Tener a Daniel en casa me hacía sentir más segura de una manera que las cámaras y las alarmas no podían. Él era mi hermano real, el que había crecido conmigo y me había protegido toda mi vida. La familia biológica no me había dado nada, excepto miedo y traición. Mi familia adoptiva me había dado todo, incluyendo un hermano que dejó su semana universitaria para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Mi siguiente sesión de terapia con Marley ocurrió 2 días después de que Daniel regresara a la universidad. Me senté en su oficina y le conté todo lo que Tomás le había hecho a la familia biológica, enumerando cada pérdida de empleo y consecuencia como si leyera una lista de compras. Ella escuchó sin interrumpir, luego preguntó cómo me sentía al respecto. Dije que me sentía culpable, como si sus vidas desmoronándose fuera de alguna manera mi culpa, aunque sabía lógicamente que yo no había hecho nada malo. Marley se inclinó hacia adelante y dijo que necesitaba separar mi existencia de sus acciones. Yo no cometí fraude, me recordó. Yo no suplanté a nadie, ni mentí a abogados, ni creé correos falsos. La familia biológica tomó esas decisiones por sí misma y la respuesta de Tomás, por extrema que pareciera, estaba abordando su comportamiento criminal, no castigándolos por estar relacionados conmigo. Dijo que no era responsable de sus consecuencias más de lo que era responsable de sus deudas o su decisión de atacarme en primer lugar. La culpa que sentía era normal, explicó, porque soy una persona con empatía a la que no le gusta ver a otros sufrir incluso cuando me han lastimado. Pero cargar con esa culpa no era justo para mí y definitivamente no era lo que Tomás y Linda querrían para mí.
Pasamos el resto de la sesión hablando sobre límites y cómo la familia biológica había violado cada uno desde el momento en que hicieron contacto hace 4 años. 3 días después estaba revisando Facebook cuando vi que Eva había publicado una larga queja en su perfil público. Escribió sobre cómo la adopción arruina familias y arranca a los niños de sus parientes reales. Afirmó que los padres adoptivos lavan el cerebro a los niños para que odien a sus familias biológicas y piensen que son mejores que de donde vinieron. La publicación continuaba por párrafos sobre cómo la gente rica usa la adopción para robar niños y convertirlos en mocosos mimados que olvidan sus raíces. Nunca me mencionó por nombre, pero cualquiera que supiera sobre nuestra situación reconocería exactamente de qué estaba hablando. Hice captura de pantalla de toda la publicación inmediatamente guardando cada palabra antes de que pudiera borrarla. Luego llamé al abogado de Tomás y le envié las capturas. Las revisó en 1 hora y devolvió la llamada para decir que esto podría usarse como evidencia de acoso si Eva continuaba tratando de contactarnos. Dijo que la publicación mostraba un patrón de comportamiento que podría violar las condiciones que la policía había establecido cuando abrieron la investigación de fraude. Revisé Facebook de nuevo esa noche y la publicación había desaparecido, pero tenía la prueba guardada en mi teléfono y mi laptop. Una semana después, el abogado de Tomás nos contactó de nuevo con noticias de que la situación de deuda de la familia biológica estaba empeorando. Los honorarios legales criminales se estaban acumulando a medida que cada uno contrataba sus propios abogados para defenderse contra los cargos de fraude. Habían comenzado una campaña de crowdfunding en 2 plataformas diferentes, alegando que eran víctimas de la venganza de una familia rica. Las campañas describían a Tomás como un banquero vengativo que estaba usando sus conexiones para destruir a una familia de clase trabajadora en apuros sin razón. Se pintaban a sí mismos como personas inocentes atrapadas en un malentendido sobre procedimientos de fideicomiso no criminales que habían coordinado múltiples intentos de fraude. El abogado de Tomás envió inmediatamente cartas de cese y desistimiento a ambas plataformas de crowdfunding, señalando que las campañas se basaban en afirmaciones fraudulentas y pedían dinero bajo falsas pretensiones. En 48 horas ambas campañas fueron eliminadas, y las pequeñas cantidades que habían recaudado fueron reembolsadas a los donantes. La plataforma envió mensajes a la familia biológica advirtiéndoles que crear nuevas campañas con afirmaciones similares resultaría en prohibiciones permanentes y posibles acciones legales. Me enteré a través de contactos mutuos en redes sociales que la familia biológica estaba contando a todos una versión completamente diferente de los eventos. Según su historia, yo era una niña rica mimada que se había negado a ayudar a mi familia real en apuros cuando pidieron apoyo. Afirmaban que solo habían contactado al abogado para preguntar sobre los procedimientos adecuados para la asistencia financiera familiar, y Tomás había exagerado y destruido sus vidas por despecho. La gente que no conocía la situación completa aparentemente simpatizaba con ellos, compartiendo sus publicaciones sobre cómo la adopción crea desigualdad y divide familias. Quería publicar mi propia versión de los eventos para explicar públicamente que habían intentado robarme a través de fraude y suplantación. Redacté una publicación de Facebook 3 veces diferentes, cada versión más enojada que la anterior. Pero antes de que pudiera presionar publicar, Linda se sentó a mi lado y pidió ver lo que había escrito. Lo leyó en silencio. Luego me dijo que el silencio era más fuerte que involucrarse con sus mentiras. Explicó que responder solo crearía drama y les daría atención que no merecían. Las personas que importaban ya sabían la verdad y cualquiera que creyera la versión de la familia biológica sin hacer preguntas no valía la pena convencer. Borré los 3 borradores y bloqueé cada contacto mutuo que tenía con ellos en las redes sociales. Kurt me llamó 2 semanas después de nuestra primera entrevista y preguntó si podía volver a la estación de policía para una conversación más detallada. Dijo que la fiscalía necesitaba una línea de tiempo completa de mi relación con la familia biológica para probar que los intentos de fraude eran parte de un esquema a largo plazo en lugar de un error desesperado. Me reuní con él en la misma estación en Londres, y esta vez la entrevista duró casi 4 horas. Kurt preguntó sobre cada interacción que pudiera recordar de los últimos 4 años. ¿Cuándo mencionó Eva el dinero por primera vez? ¿Qué dijo exactamente Beto sobre compartir la riqueza con la familia real? ¿Cuántas veces insinuaron los gemelos necesitar ayuda con los costos universitarios? ¿Cuándo noté la actitud de Chloe hacia mí? Recorrí años de conversaciones y visitas describiendo cómo sus preguntas sobre el trabajo de Tomás y nuestra casa habían escalado con el tiempo. Kurt grabó todo y tomó páginas de notas organizando la línea de tiempo en una gran pizarra en la sala de entrevistas. Al final podíamos ver el patrón claro de sus crecientes preguntas financieras y solicitudes que cruzaban límites. Lo que parecían comentarios aleatorios en ese momento ahora parecían una recopilación sistemática de información. Kurt dijo que la línea de tiempo hacía que la naturaleza a largo plazo de su esquema fuera cristalina y sería una evidencia poderosa cuando el caso fuera a la corte. Esa noche Tomás me llamó a su despacho y me mostró una carpeta de documentos que su investigador había encontrado. La familia biológica había investigado las leyes de herencia del Reino Unido y las regulaciones de fideicomisos durante meses antes de sus intentos de fraude. Habían visitado sitios web de asesoramiento legal y descargado guías sobre cómo desafiar la legitimidad de los fideicomisos. Incluso habían consultado con un abogado dudoso en Manchester sobre formas de impugnar mi fideicomiso, preguntando si los padres biológicos tenían algún reclamo legal sobre el dinero reservado para niños adoptados. Aparentemente el abogado les había dicho que no tenían legitimación, lo cual probablemente fue la razón por la que recurrieron al fraude.
Los documentos mostraban que habían explorado cada ángulo legal posible para obtener mi dinero antes de decidir suplantarme a mí y a mis padres adoptivos. El investigador de Tomás había encontrado historial de navegación, archivos PDF guardados e incluso notas escritas a mano sobre diferentes estrategias que habían considerado. Mirar a través de la evidencia me hizo sentir enferma porque probaba que habían pasado meses planeando cómo robarme mientras fingían construir una relación. La siguiente pieza de evidencia que Tomás me mostró fue aún peor. El investigador había recuperado mensajes eliminados de los teléfonos de los gemelos que mostraban que habían discutido fabricar una emergencia médica para Chloe, habían planeado decirme que necesitaba una cirugía urgente que el seguro social no cubriría, y luego presentarme facturas hospitalarias falsas que habían creado usando Photoshop. Los mensajes incluían borradores de los archivos de Photoshop y discusiones sobre cuánto dinero pedir. Habían debatido si 500,000 o 750,000 pesos serían más creíbles para costos médicos de emergencia. Rafa había escrito que deberían hacerlo sobre Chloe porque yo podría sentirme más comprensiva hacia la hermana menor que hacia él o Javi. La planificación de la manipulación era tan detallada y calculada que tuve que salir del despacho de Tomás e ir a mi habitación. Me senté en mi cama sintiéndome físicamente enferma al darme cuenta de cuán cerca habían estado de usar una crisis médica falsa para robarme. Si los intentos de fraude del fideicomiso no hubieran ocurrido primero, podría haber caído en la historia de la emergencia médica y haberles dado dinero voluntariamente. Daniel llegó a casa de la universidad ese fin de semana y fue directo a la computadora familiar en la sala. Había estado pensando en algo y quería revisar la vieja cuenta de correo electrónico que todos compartíamos hace años antes de que él y yo tuviéramos nuestras propias cuentas. Pasó una hora desplazándose a través de mensajes archivados. Luego nos llamó a Tomás, Linda y a mí para ver lo que había encontrado. La familia biológica había estado pidiendo dinero a Tomás y Linda desde que hice contacto por primera vez a los 17 años. Había correos electrónicos de Eva preguntando si podían ayudar con las tarifas universitarias de los gemelos, mensajes de Beto solicitando préstamos para sus negocios, incluso uno de Chloe preguntando si Linda podía comprarle una laptop para la escuela. Tomás y Linda habían rechazado silenciosamente cada solicitud, siempre cortés, pero firmemente explicando que no podían proporcionar apoyo financiero a mi familia biológica. Nunca me habían contado sobre ninguna de estas solicitudes, tratando de dejarme formar mi propia relación con la familia biológica sin prejuicios. Daniel me mostró las marcas de tiempo que probaban que las solicitudes habían comenzado pocas semanas después de mi primera reunión con ellos y habían continuado regularmente durante 4 años. Tomás y Linda me habían estado protegiendo de saber que la familia biológica los veía como una fuente de dinero desde el principio. Enfrenté a Tomás y Linda esa noche enojada porque no me habían advertido sobre las constantes solicitudes de dinero de la familia biológica. Linda dijo que esperaban que las solicitudes se detuvieran y que Eva y Beto pudieran realmente querer conocerme como persona, no solo como una conexión con la riqueza. Tomás admitió que habían cometido un error al no ser más directos sobre las señales de alerta, pero habían estado tratando de respetar mi autonomía y dejarme tomar mis propias decisiones sobre la relación. Mi siguiente sesión de terapia con Marley me ayudó a entender que su elección había venido del amor, aunque deseara que lo hubieran manejado de otra manera. Marley señaló que decirme a los 17 años que mi familia biológica estaba pidiendo dinero podría haberme hecho sentir que tenía que elegir entre mis dos familias o probar mi lealtad. Tomás y Linda habían estado tratando de protegerme de esa posición imposible mientras esperaban que la familia biológica eventualmente dejara de tratarlos como un banco. Todavía estaba frustrada porque no me advirtieron, pero entendí que sus intenciones habían sido buenas, aunque el resultado hubiera sido doloroso. La audiencia preliminar en la corte estaba programada para un martes por la mañana en la Corte de la Corona de Manchester. Tomás, Linda, Daniel y yo hicimos el viaje desde Surrey encontrándonos con Kurt afuera del juzgado a las 9. Los 5 miembros de la familia biológica estaban allí con sus abogados parados en un grupo cerca de la entrada. Eva se veía terrible, su cabello sin lavar y su ropa arrugada. Beto no hacía contacto visual con ninguno de nosotros. Los gemelos seguían susurrándose entre sí y Chloe estaba un poco apartada del resto de su familia mirando al suelo. Pasamos por seguridad y nos sentamos en la galería pública mientras comenzaba la audiencia preliminar. El juez revisó los cargos contra cada miembro de la familia y pidió sus declaraciones. Uno por uno los 5 se declararon no culpables a pesar de la evidencia abrumadora que Kurt había recolectado. Su abogado se puso de pie e intentó argumentar que habían estado confundidos sobre los procedimientos de acceso al fideicomiso, no intentando fraude. Afirmó que creían que los miembros de la familia podían solicitar fondos en nombre del beneficiario del fideicomiso, y simplemente habían cometido errores con las preguntas de seguridad. Kurt nos dijo después que era una estrategia desesperada que no funcionaría. La evidencia de coordinación, los múltiples intentos de suplantación, los correos falsos y la línea de tiempo de 4 años de obsesión financiera hacían imposible alegar confusión inocente. El juez fijó una fecha de juicio para dentro de 3 meses, y concedió la solicitud de la Fiscalía de mantener todas las condiciones de fianza existentes, incluyendo la orden de restricción que mantenía a Rafa alejado del lugar de trabajo de Tomás. 2 días después de la audiencia judicial, Tomás me llamó a su despacho. Antonia estaba sentada frente a su escritorio con su laptop abierta, su expresión sombría. Había estado investigando más a fondo los antecedentes de la familia biológica y lo que había encontrado hizo que se me revolviera el estómago.
Sacó capturas de pantalla de grupos de Facebook y foros en línea mostrándome publicaciones de hace años donde alguien usando un nombre falso había estado haciendo preguntas detalladas sobre fideicomisos y familias adoptivas. La foto de perfil estaba borrosa, pero cuando Antonia hizo zoom en una foto donde la cara de la persona era parcialmente visible, la reconocí de inmediato. Era Eva. Había estado activa en grupos de reunión de adopción, foros de apoyo para padres biológicos e incluso algunas comunidades de asesoramiento financiero dudosas. Sus preguntas siempre seguían el mismo patrón, preguntando sobre acceso a fideicomisos, qué establecían típicamente los padres adoptivos para los niños adoptados, cómo reconectar con hijos biológicos que habían sido adoptados por familias ricas. Antonia había encontrado al menos otras 7 personas adoptadas a las que Eva había contactado en los últimos 5 años, todas de familias con dinero, les había enviado solicitudes de amistad, dejado comentarios en sus publicaciones, hecho preguntas aparentemente inocentes sobre sus relaciones con sus padres adoptivos. La mayoría de ellos la habían ignorado o bloqueado después de algunos mensajes, pero ella había seguido intentando con diferentes cuentas bajo diferentes nombres. Me sentí físicamente enferma mirando la evidencia esparcida sobre el escritorio de Tomás. Yo no era especial para ella, no era su hija con la que había estado desesperada por reconectar. Yo era solo la que realmente había respondido a su contacto inicial, la que tenía padres adoptivos con suficiente dinero para que años de construcción de relaciones falsas valieran el esfuerzo. Tomás se estiró y apretó mi mano mientras yo miraba la pantalla. Antonia explicó que Eva había estado investigando este tipo de esquema durante al menos 6 años basándose en las publicaciones más antiguas que pudo encontrar. La naturaleza calculada de esto destruyó algo en mí. La última pequeña pieza de esperanza a la que me había estado aferrando de que tal vez alguna pequeña parte de su enfoque había sido genuina. Me había seleccionado como alguien comprando en línea desplazándose a través de opciones hasta que encontró una que valía la pena perseguir. Kurt llamó a la tarde siguiente con una actualización que empeoró las cosas. Su equipo había estado investigando las deudas de juego de los gemelos y habían descubierto que Rafa y Javi debían dinero a algunas personas genuinamente peligrosas en Manchester, no solo corredores de apuestas o prestamistas casuales, sino criminales organizados que tenían reputación de violencia cuando las deudas no se pagaban. Los gemelos debían casi 375,000 pesos combinados, y sus acreedores se estaban impacientando. La voz de Kurt era seria cuando nos dijo que esto hacía que la familia biológica fuera impredecible. Personas desesperadas con criminales violentos respirándoles en el cuello podrían hacer algo estúpido. Podrían intentar contactarme directamente o aparecer en nuestra casa. La mandíbula de Tomás se tensó mientras escuchaba la advertencia de Kurt. Esa noche un consultor de seguridad apareció en nuestra casa de Surrey, un exoficial de policía que se especializaba en protección residencial. Caminó por cada habitación, revisó todas las ventanas y puertas, examinó nuestro sistema de alarma actual y lo encontró deficiente. Recomendó luces con sensores de movimiento para todo el perímetro, cámaras de seguridad con visión nocturna cubriendo todas las entradas, cerraduras reforzadas en las puertas y un sistema de botón de pánico conectado directamente a la estación de policía local. Tomás aprobó todo de inmediato diciéndole al consultor que lo instalara todo dentro de la semana. Linda se veía pálida mientras el consultor explicaba los diversos escenarios de amenaza, y me di cuenta de cuánto peligro podríamos estar corriendo realmente. Los gemelos sabían dónde vivíamos porque estúpidamente los invité a visitar una vez cuando pensaba que estábamos construyendo una relación real. Sabían nuestra dirección, habían visto el interior de nuestra casa, sabían cuál era mi habitación. El consultor de seguridad recomendó que variara mi rutina diaria, evitara estar sola fuera de la casa y mantuviera mi teléfono cargado en todo momento. Me sentí como si estuviera viviendo en un drama criminal, excepto que esta era mi vida real ahora. El siguiente golpe vino de la escuela de Chloe. El investigador de Tomás les había enviado documentación sobre su historial de robo en tiendas. La misma información que había hecho que revocaran su lugar en la universidad. La escuela celebró una reunión de emergencia con Eva y Beto, y el resultado fue rápido. Chloe fue expulsada no solo por el historial de robo que había ocultado en sus formularios de inscripción, sino por su participación en el intento de fraude del fideicomiso. La escuela tenía un código de conducta estricto, y el comportamiento criminal lo violaba completamente. Eva perdió la cabeza en Facebook esa noche publicando una larga queja sobre cómo el futuro entero de su hija estaba destruido por un error. Pintó a Chloe como una víctima. Afirmó que había sido presionada por sus padres. Dijo que una niña de 14 años no debería tener su vida arruinada por seguir el liderazgo de su familia. Leí la publicación 3 veces sintiendo este nudo complicado en mi pecho. Parte de mí se sentía genuinamente mal por Chloe porque era solo una niña cuyos padres la habían involucrado en el crimen. Eva y Beto habían llevado a su hija de 14 años a la oficina de un abogado para cometer fraude. La habían entrenado sobre cómo suplantarme. La habían hecho participante activa en robarme. Pero otra parte de mí recordaba cómo Chloe me había mirado durante las visitas familiares. Esa mirada fría como si yo hubiera robado personalmente su vida al ser adoptada en dinero. Era lo suficientemente mayor para saber distinguir el bien del mal, lo suficientemente mayor para decir no al esquema de sus padres. Las imágenes de seguridad de Whitmore y asociados la mostraban entrando con confianza, no asustada o renuente. Había querido ser parte de ello.
Cerré Facebook y traté de no pensar en si una niña de 14 años merecía tener su educación destruida, pero no podía quitarme la imagen de ella siendo escoltada por seguridad mientras intentaba robar mi dinero. Una semana después, el abogado de Tomás recibió una carta formal de la representación legal de la familia biológica. Estaban ofreciendo un acuerdo de culpabilidad donde los 5 se declararían culpables para reducir cargos a cambio de que Tomás detuviera su campaña de represalia profesional. Su abogado expuso los términos en un lenguaje legal cuidadoso, pero el mensaje era claro. Admitirían el intento de fraude si Tomás dejaba de destruir sus vidas y medios de subsistencia. Tomás leyó la carta 2 veces, y luego se la entregó a su propio abogado con instrucciones de rechazar. Me dijo esa noche que su respuesta era simple. Sus consecuencias criminales por los intentos de fraude eran completamente separadas de las consecuencias profesionales naturales de ser estafadores. Él había informado a sus colegas y contactos sobre su comportamiento criminal, y lo que esas personas eligieran hacer con esa información era su propia decisión. No estaba obligando a nadie a despedirlos o negarse a trabajar con ellos. Solo se aseguraba de que se supiera la verdad. Ser estafadores conocidos los hacía no empleables, ese era su problema, no el suyo. Linda parecía preocupada cuando explicó esto, preguntando en voz baja si tal vez ya se había hecho suficiente daño. La respuesta de Tomás fue fría. Habían intentado robar a su hija, lo habían investigado y planeado durante meses, habían involucrado a sus propios hijos en el crimen. No le importaba si terminaban sin hogar y en la miseria. Se habían ganado cada consecuencia que venía en su camino. Me senté allí escuchándolo y sintiendo esta extraña mezcla de gratitud e inquietud. Me estaba protegiendo ferozmente, pero su ira era tan intensa que a veces me asustaba. El licenciado Whitmore llamó y me pidió que fuera a su oficina para discutir medidas de seguridad adicionales para mi fideicomiso. Conduje a Londres con Linda a la mañana siguiente y nos sentamos en su oficina familiar mientras explicaba los nuevos protocolos que quería implementar. Todas mis preguntas de seguridad existentes se cambiarían a cosas que solo yo podría saber. Recuerdos específicos y detalles que incluso Tomás y Linda no conocían completamente. Quería agregar verificación biométrica, escaneos de huellas dactilares y retina que se requerirían para cualquier solicitud en persona. Estaba configurando un sistema de autorización de 2 personas donde tanto él como un socio principal necesitarían aprobar cualquier desembolso superior a 125,000 pesos. Se disculpó repetidamente por no tener protocolos más fuertes desde el principio, aunque seguí diciéndole que había manejado los intentos de fraude perfectamente y protegido mi dinero completamente. Parecía genuinamente molesto, como si se sintiera personalmente responsable del intento de la familia biológica de robarme. Le agradecí por todo lo que había hecho, por reconocer las llamadas falsas de inmediato, por contactar a Tomás y Linda al instante, por mantener mi fideicomiso completamente seguro a través de su ataque coordinado. Nos guió a través de la nueva configuración de seguridad. Me hizo crear nuevas respuestas a preguntas imposibles. Tomó mis escaneos biométricos para la base de datos. Para cuando salimos de su oficina 2 horas después, mi fideicomiso tenía mejor seguridad que la mayoría de las bóvedas bancarias. Linda me compró el almuerzo en Londres después, y hablamos sobre lo extraño que se sentía que el dinero al que ni siquiera podía acceder por otros pocos meses hubiera causado tanta destrucción. Esa noche Tomás hizo algo que nunca había visto antes. Se sentó con Linda y conmigo en la sala y admitió que se sentía culpable. Su voz era tranquila cuando dijo que debería haber investigado a la familia biológica más cuidadosamente antes de apoyar mi relación con ellos. Debería haber contratado a un investigador hace años. Debería haber mirado sus antecedentes y finanzas. Debería haberme protegido de personas que solo querían usarme. Linda se acercó y tomó su mano. Su voz suave cuando le recordó que yo tenía 17 años y tenía derecho a conocer a mi familia biológica. No podría haber predicho que serían criminales sin evidencia. Y tratar a cada familia biológica como estafadores potenciales habría estado mal también. Ella le dijo que había tomado la decisión correcta apoyando mi decisión de conectar con ellos, que respetar mi autonomía había sido más importante que sus instintos protectores. Tomás me miró con esta expresión de dolor y arrepentimiento, preguntando si lo culpaba por no detenerme de construir una relación con ellos. Le dije honestamente que no lo culpaba en absoluto, que había querido conocerlos tanto que habría encontrado una manera incluso si él hubiera intentado detenerme. Linda tenía razón. Tenía derecho a tomar mis propias decisiones incluso si esas decisiones llevaban al dolor. Él había sido el mejor padre que podría haber pedido, protegiéndome cuando importaba y confiando en mí para tomar mis propias decisiones cuando necesitaba esa libertad. Nos sentamos allí por mucho tiempo los 3, procesando todo lo que había sucedido y cómo había cambiado a nuestra familia. Daniel llegó a casa de la universidad ese fin de semana específicamente para hablar conmigo. Fuimos a caminar por el vecindario y me dijo algo que hizo que mi pecho se apretara. Había contratado a su propio investigador privado hace 2 años para verificar a la familia biológica porque algo sobre ellos se había sentido mal. Había encontrado la deuda, el historial de robo de Chloe, evidencia de que estaban en serios problemas financieros, pero no había encontrado ninguna evidencia de planificación de fraude en ese entonces, así que se había quedado callado sobre lo que había descubierto. Ahora se sentía culpable por no presionar más para advertirme, por no mostrarme la evidencia de sus problemas de dinero y su comportamiento cuestionable.
Su voz estaba espesa de arrepentimiento cuando dijo que tal vez si hubiera hablado antes, yo no habría sido tomada por sorpresa por su traición. Dejé de caminar y me volví para enfrentarlo viendo la culpa genuina en su expresión. Había estado tratando de protegerme a su manera, recopilando información, pero sin querer parecer un hermano celoso, tratando de sabotear mi relación con mi familia biológica. Entendí ese impulso completamente. Le dije a Daniel la verdad con la que había estado llegando a un acuerdo en terapia. No le habría creído hace 2 años, incluso si me hubiera mostrado todo lo que su investigador había encontrado. Había querido tanto la conexión con la familia biológica que estaba ignorando cada señal de alerta yo misma, explicando sus preguntas extrañas sobre dinero y comentarios incómodos. Había estado tan desesperada por encontrar de dónde venía que me había convencido de que su interés en la riqueza de mi familia adoptiva era solo curiosidad natural. La doctora Simmons había llamado a esto una respuesta de adopción normal durante nuestras sesiones. Este deseo de encontrar de dónde vienes incluso cuando la realidad no coincide con la fantasía. Los niños adoptados a menudo idealizan a sus familias biológicas, proyectan todas sus esperanzas y sueños en personas que apenas conocen. Había estado haciendo exactamente eso, construyendo esta versión imaginaria de Eva y Beto, y los gemelos y Chloe en mi cabeza, que no tenía nada que ver con quiénes eran realmente. Daniel escuchó en silencio, luego me atrajo hacia un abrazo allí mismo en la acera. Me dijo que me amaba y que lamentaba que me hubieran lastimado. Y me di cuenta de lo afortunada que era, de tener un hermano que se había preocupado lo suficiente como para investigar amenazas potenciales para mí, incluso cuando hacerlo lo hacía sentir culpable. Kurt llamó a Tomás el martes siguiente con otra actualización. La fecha del juicio se había fijado para dentro de 3 meses, y quería que supiéramos que la evidencia contra la familia biológica era abrumadora: registros telefónicos, registros de correo electrónico, imágenes de seguridad de la oficina del abogado, conversaciones grabadas, documentos financieros que mostraban su deuda y su investigación sobre mi fideicomiso. La fiscalía había construido un caso tan fuerte que Kurt esperaba que cambiaran sus declaraciones a culpables antes de que el juicio sucediera realmente. Su abogado aparentemente estaba tratando de negociar el mejor trato posible, pero la fiscalía no estaba ofreciendo mucha clemencia. La coordinación y premeditación hacían de esto una conspiración criminal seria, no un crimen impulsivo desesperado. Los 5 habían trabajado juntos, planeado juntos, mentido juntos. La evidencia mostraba meses de preparación y múltiples intentos coordinados de robar una cantidad significativa de dinero. Kurt explicó que su abogado probablemente les aconsejaría declararse culpables y esperar sentencias reducidas en lugar de ir a juicio y perder definitivamente. Tomás le agradeció por la actualización y colgó luciendo satisfecho. 3 meses hasta el juicio, 3 meses de espera para ver si admitirían su culpa o nos obligarían a sentarnos a través de una acusación completa. No sabía qué resultado quería, si esperaba que asumieran la responsabilidad o si quería ver cada pieza de evidencia expuesta en la corte para que todos fueran testigos. Parte de mí quería que enfrentaran todo el peso de un juicio. Quería que un juez y un jurado escucharan exactamente lo que habían hecho y cómo lo habían planeado. Otra parte de mí solo quería que terminara. Quería seguir adelante sin tener que revivir cada momento de su traición en una sala de tribunal. Linda dijo que lidiaríamos con lo que sucediera cuando sucediera, y por ahora deberíamos concentrarnos en mantenernos a salvo y seguir adelante con nuestras vidas. Kurt llamó al día siguiente con noticias de que Elena había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Testificaría contra Eva sobre la suplantación de la administradora del hospital a cambio de una sentencia suspendida. El fiscal quería su testimonio para mostrar la coordinación y planificación de la familia. Tomás escuchó a Kurt explicar los detalles mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina sintiéndome entumecida. El Frente Unido de la familia biológica se estaba desmoronando a medida que cada persona intentaba salvarse a sí misma. Elena era la hermana de Eva, alguien que había estado en cenas familiares cuando visité Manchester y ahora aceptaba testificar contra su propia hermana para evitar la prisión. Kurt dijo que esto sucedía a menudo en casos de conspiración cuando la evidencia era abrumadora. La gente comenzaba a hacer tratos para minimizar su propio castigo. Eva enfrentaría todo el peso de los cargos ahora sin el apoyo o la lealtad de Elena. 2 días después, un oficial de policía entregó una carta que había sido reenviada a través de la investigación. El sobre tenía la letra de Chloe cuidadosa y ordenada como si se hubiera tomado tiempo con cada palabra. La abrí en mi habitación con la puerta cerrada. Escribió que lo sentía y que sus padres la habían obligado a participar en todo. Afirmó que no entendía que estaba mal hasta que la policía se involucró. Dijo que estaba asustada y era joven, y solo hizo lo que su mamá y su papá le dijeron que hiciera. La carta continuaba por 3 páginas sobre lo asustada que estaba de la prisión y cómo todo su futuro estaba destruido. La leí 2 veces, luego la llevé abajo para mostrársela a Tomás. Él llamó a Kurt inmediatamente y leyó la carta por teléfono. Kurt dijo que probablemente era una estrategia para ayudar a su caso dada su edad. El fiscal lo vería como un intento de distanciarse de los adultos y afirmar que fue manipulada. Pero Kurt también reconoció que Chloe solo tenía 14 años cuando esto sucedió y los adolescentes tomaban decisiones terribles bajo presión parental. Quería creer que alguna parte de su disculpa era real, que tal vez realmente se sentía mal por intentar robarme, pero también recordaba su aparición en la oficina del licenciado Whitmore fingiendo ser yo. Recordaba a la recepcionista describiendo lo segura y preparada que había estado. Eso no sonaba como una niña asustada siendo forzada a participar.
La semana siguiente trajo más noticias de Kurt. Beto había sido acusado formalmente de malversación de su firma de contabilidad. La investigación que Tomás había desencadenado encontró años de pequeños robos de cuentas de clientes. Beto estaba perdiendo su licencia de contador permanentemente. Eva enfrentaba cargos de mala conducta profesional relacionados con el robo de medicamentos del consultorio médico. Esos cargos le impedirían trabajar en salud nuevamente. Los gemelos estaban prohibidos en toda la cadena de restaurantes y enfrentaban sus propios cargos de fraude por la estafa de apuestas que el colega de Tomás había descubierto. Kurt expuso cada cargo metódicamente explicando las sentencias probables y las consecuencias permanentes. La campaña de destrucción profesional de Tomás se sentía completa. Cada miembro de la familia biológica enfrentaba cargos criminales, había perdido su trabajo y tenía su futuro completamente descarrilado. Debería haberme sentido satisfecha o vindicada, pero mayormente solo me sentía cansada. Esa noche encontré a Tomás en su despacho revisando papeleo relacionado con el caso. Le pregunté si se sentía satisfecho ahora que sus vidas estaban completamente arruinadas. Me miró con ojos que aún contenían la misma furia fría de hace semanas. Dijo que no se sentiría satisfecho hasta que fueran condenados y yo estuviera completamente a salvo de ellos. Su ira protectora no había disminuido en absoluto a pesar de todo lo que ya les había hecho. Me di cuenta entonces de que Tomás necesitaba esta justicia tanto como yo, tal vez más. Necesitaba saber que las personas que habían intentado lastimar a su hija enfrentaban consecuencias reales. Necesitaba usar cada pizca de su poder e influencia para asegurarse de que entendieran que no atacas a su familia sin que siga la destrucción completa. Linda entró y puso su mano en el hombro de Tomás y los tres nos quedamos allí en silencio por un rato. El juicio todavía estaba a meses de distancia, pero Tomás ya estaba planeando lo que diría en su declaración de impacto de víctima. 2 meses antes de la fecha programada para el juicio, su abogado contactó al abogado de Tomás con una oferta final. La familia biológica se declararía culpable de todos los cargos y aceptaría órdenes de restricción a cambio de que Tomás proporcionara referencias de carácter para la clemencia en la sentencia. El fiscal aparentemente había dejado claro que un juicio resultaría en sentencias máximas dada la evidencia abrumadora. Su abogado estaba tratando de salvar cualquier mínima clemencia que pudiera estar disponible. El abogado de Tomás explicó la oferta por teléfono mientras todos escuchábamos. Tomás dijo que lo consideraría solo si asignaban declaraciones de culpabilidad y hacían admisiones completas de su planificación y coordinación. Quería que admitieran en documentos legales exactamente lo que habían hecho y cuánto tiempo habían estado planeándolo, sin minimizar, sin excusas. Solo reconocimiento completo de su conspiración de fraude. El abogado dijo que comunicaría esos términos. 3 días después, Kurt llamó para decir que la familia biológica había aceptado los términos de Tomás, se declararían culpables y proporcionarían declaraciones escritas completas admitiendo todo. El fiscal estaba enviando copias de sus declaraciones formales para que las revisáramos antes de la audiencia de declaración. Esos documentos llegaron por mensajería a la tarde siguiente. Me senté en mi cama con 5 declaraciones separadas esparcidas frente a mí, cada una mecanografiada y firmada. Admisiones legales de culpa que se convertirían en parte del registro judicial permanente. Comencé con la declaración de Beto porque de alguna manera leer la suya se sentía menos doloroso que leer la de Eva. Admitió investigar la carrera y la riqueza de Tomás antes de que Eva contactara a servicios sociales para organizar nuestra primera reunión cuando yo tenía 17 años. Habían esperado deliberadamente hasta que yo fuera lo suficientemente mayor para acceder potencialmente a mi fideicomiso, pero lo suficientemente joven para ser manipulada emocionalmente. El momento de su enfoque había sido calculado para el máximo potencial de explotación. Cada palabra era clínica y precisa, lenguaje legal requerido que hacía que la traición se sintiera aún más calculada. Beto escribió que había pasado semanas investigando procedimientos de acceso a fideicomisos y protocolos de seguridad. Había estudiado los antecedentes profesionales de Tomás para entender sus conexiones e influencia. Había planeado qué miembro de la familia intentaría qué tipo de fraude basándose en sus habilidades y acceso individuales. Leer su declaración destruyó cualquier posibilidad restante de que esto hubiera sido una decisión impulsiva desesperada. La declaración de Eva fue peor. Reveló que había dado en adopción a 3 niños, no solo a mí. Tenía otros 2 hermanos biológicos en algún lugar que nunca había conocido. Eva había contratado a un investigador para rastrearnos a los 3 después de que su situación financiera se volviera desesperada. El investigador descubrió que mis otros hermanos biológicos habían sido adoptados por familias sin riqueza significativa, así que Eva nunca se molestó en buscar relaciones con ellos. Solo me contactó porque el informe del investigador mostraba la carrera bancaria de Tomás y la estabilidad financiera de nuestra familia. El investigador incluso había estimado el valor probable de cualquier fideicomiso basándose en las declaraciones financieras públicas de Tomás. Eva literalmente me había seleccionado para el contacto basándose en un análisis de costos de qué niño adoptado sería más rentable reconectar. Escribió en su declaración que nunca tuvo la intención de mantener una relación a largo plazo conmigo después de obtener el dinero del fideicomiso. El plan había sido obtener el dinero, luego reducir gradualmente el contacto y desaparecer. Nunca fui familia para ella. Nunca fui ni siquiera una persona realmente. Solo una oportunidad financiera que había investigado y atacado con el mismo cálculo que alguien podría usar para planear una inversión empresarial.
Pasé toda mi siguiente sesión de terapia con Marley llorando sobre cómo había sido seleccionada para el contacto puramente basada en dinero. Marley me pasó pañuelos y me dejó sollozar la mayor parte de la hora. Dijo que la naturaleza transaccional de todo estaba destruyendo mi sentido de identidad y pertenencia de maneras que tomaría tiempo procesar. Había pasado 4 años construyendo una relación con personas que me habían visto como nada más que una fuente potencial de dinero desde la primera reunión. Cada conversación, cada cena familiar, cada mensaje de texto había sido parte de un esquema de fraude a largo plazo. Marley me ayudó a entender que mi deseo de conectar con mi familia biológica había sido completamente normal y saludable. El problema no era mi necesidad de saber de dónde venía. El problema era que Eva y Beto eran criminales que habían explotado esa necesidad para obtener ganancias financieras, pero saber eso intelectualmente no detenía el llanto o la sensación de que algo fundamental sobre mi identidad había sido destrozado. Las declaraciones de los gemelos mostraron que habían practicado suplantarme a mí y a Tomás durante semanas antes de hacer su primer intento de fraude. Se habían grabado repetidamente trabajando para obtener las voces correctas y memorizando detalles sobre nuestras vidas de las redes sociales. Javi había creado un cuaderno completo de información sobre mí, incluyendo mis historias de la infancia que había compartido en Facebook e Instagram. Rafa había hecho lo mismo para Tomás estudiando su historia profesional y detalles personales. Habían ensayado sus llamadas telefónicas como actores, preparándose para una actuación criticando las imitaciones del otro y refinando su enfoque. El nivel de esfuerzo que habían puesto en el esquema de fraude de alguna manera dolía más que si hubiera sido un acto impulsivo y desesperado. Esto no era una familia en crisis tomando una terrible decisión en una fracción de segundo. Esto eran meses de planificación coordinada, práctica y preparación para robar a alguien que fingían que les importaba. Leí sus declaraciones 2 veces buscando cualquier indicio de remordimiento o reconocimiento de que me habían lastimado como persona, pero las declaraciones eran solo admisiones frías de actos criminales, requisitos legales que tenían que cumplir para obtener su acuerdo de culpabilidad. Admitieron lo que habían hecho, pero no mostraron comprensión de lo que habían destruido. La declaración de Chloe estaba encima de la pila y me obligué a leerla al final. Escribió sobre cómo todo se sentía como un juego al principio, como si estuvieran logrando algo inteligente y emocionante. Describió practicar su suplantación de mí frente al espejo, probándose diferentes atuendos para lucir el papel cuando se presentó en la oficina del licenciado Whitmore. Pensó que sería divertido engañar a los abogados y obtener el dinero como algo salido de una película. Nunca entendió que estaba robando a una persona real que había tratado de ser su hermana. Leer sus palabras hizo que se me revolviera el estómago porque solo tenía 14 años, lo suficientemente joven como para que tal vez no entendiera completamente lo que estaban haciendo, pero también escribió sobre estar emocionada por gastar el dinero, sobre lo que compraría con su parte una vez que lo obtuvieran. Ella me veía como un objetivo, no como familia, y esa realización dolió peor que cualquier cosa que Keith o Eva hubieran escrito. Su edad la hacía menos culpable a los ojos de la ley, pero saber que una adolescente pensaba que robarme sonaba como una aventura. Me hizo sentir enferma durante días después. La audiencia de sentencia se programó para la Corte de la Corona de Manchester 3 semanas después. Tomás, Linda, Daniel y yo condujimos juntos en una mañana fría a principios de noviembre. El Palacio de Justicia era este enorme edificio antiguo con columnas de piedra y controles de seguridad en cada entrada. Tuvimos que pasar por detectores de metales y poner nuestras bolsas a través de escáneres antes de que nos dejaran entrar a la sala del tribunal. La familia biológica ya estaba allí cuando llegamos, sentada en el lado opuesto con su abogado. Eva se veía delgada y cansada con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Beto mantenía los ojos en el suelo con los hombros encorvados hacia adelante como si intentara hacerse más pequeño. Los gemelos se sentaron a su lado con trajes baratos que no les quedaban bien, y Chloe estaba al final de la fila junto a una trabajadora social. Ninguno de ellos nos miró cuando entramos y tomamos nuestros asientos detrás del fiscal. El juez entró exactamente a las 10 y todos se pusieron de pie mientras se acomodaba en su silla al frente de la sala. Era un hombre mayor con cabello blanco y gafas de lectura que seguía empujando hacia arriba por su nariz. El secretario leyó los cargos contra cada uno de ellos, enumerando los intentos de fraude y los cargos de conspiración en este lenguaje legal formal que hacía que todo sonara aún más serio. Beto y Eva recibieron 2 años de prisión cada uno, y vi la cara de Eva arrugarse cuando el juez dijo las palabras. Los gemelos recibieron 18 meses cada uno, y Javi realmente comenzó a llorar allí mismo en la sala del tribunal. Chloe recibió una orden de supervisión de 12 meses con 200 horas de servicio comunitario debido a su edad, y la trabajadora social a su lado puso una mano en su hombro cuando comenzó a temblar. El juez pasó casi 10 minutos explicando su razonamiento para cada sentencia. Habló sobre el nivel de planificación involucrada, la coordinación entre los miembros de la familia y el abuso de confianza que habían cometido. Luego mencionó la declaración de impacto de víctima de Tomás, específicamente leyendo partes de ella en voz alta a la sala. Describió cómo los intentos de fraude habían destruido el sentido de seguridad de nuestra familia, cómo yo había pasado meses construyendo una relación con personas que solo me veían como una fuente de dinero. Habló sobre el daño psicológico de ser atacada por parientes biológicos que se suponía debían preocuparse por mí. Escuchar al juez reconocer que esto no se trataba solo de dinero hizo que algo se aflojara en mi pecho. El sistema de justicia entendía lo que realmente habían hecho.
No solo habían intentado robar fondos de una cuenta de fideicomiso, habían explotado mi deseo de saber de dónde venía, convertido en arma mi necesidad de conexión biológica, y me habían tratado como una oportunidad financiera en lugar de una persona. El juez lo llamó una profunda traición a los lazos familiares, y sentí a Tomás apretar mi mano cuando esas palabras resonaron en la sala. Después de la sentencia vinieron las órdenes de restricción. El juez emitió órdenes prohibiendo cualquier contacto entre la familia biológica y yo, Tomás, Linda o Daniel por 5 años. No podían llamar, enviar mensajes de texto, correos electrónicos o acercarse a nosotros en persona. No podían contactarnos a través de terceros o intentar comunicarse en las redes sociales. Las órdenes cubrían al licenciado Whitmore, también protegiendo mi fideicomiso de cualquier intento de manipulación futuro. El juez dejó claro que violar las órdenes de restricción resultaría en arresto inmediato y cargos criminales adicionales. Vi al abogado de la familia biológica explicarles los términos. Vi a Eva asintiendo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Beto solo miraba al frente como si se hubiera desconectado completamente. Los gemelos se susurraban entre sí hasta que su abogado les dijo que se callaran. Chloe mantenía los ojos en sus manos pellizcando sus uñas mientras la trabajadora social tomaba notas en un portapapeles. Cuando el juez finalmente desestimó la corte, los oficiales de seguridad vinieron a llevar a Beto, Eva y los gemelos bajo custodia. Serían transportados a sus respectivas prisiones esa tarde. Vi cómo los esposaban y los sacaban por una puerta lateral. Y Eva me miró una última vez antes de desaparecer. No pude leer su expresión. No pude decir si era arrepentimiento o ira o simplemente agotamiento. Salir del juzgado se sintió surrealista. El aire frío de noviembre golpeó mi cara y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante la última hora. Tomás puso su brazo alrededor de mí y me dirigió hacia el estacionamiento mientras Linda y Daniel nos seguían. Estábamos a mitad de camino a través del lote cuando Tomás dejó de caminar y se volvió para enfrentarme. Dijo que sentía cuán brutal había sido su represalia por usar sus conexiones profesionales para destruir sistemáticamente sus vidas antes de que el sistema legal pudiera manejarlo. Me dijo que no podía soportar ver a la gente lastimarme y salirse con la suya, que su instinto protector había anulado su enfoque mesurado habitual ante los problemas. Su voz se quebró un poco cuando dijo que esperaba que sus acciones no me hubieran asustado o me hicieran pensar menos de él. Pude ver la preocupación en sus ojos, el miedo de que hubiera ido demasiado lejos y dañado nuestra relación en su prisa por protegerme. Le dije a Tomás que estaba agradecida por su protección aunque sus métodos me habían asustado a veces. Entendía que su furia venía del amor, de ser un padre que no podía tolerar ver a su hija explotada. Linda se acercó y agregó que nuestra familia siempre se protegería mutuamente, que la lealtad y el amor eran lo que nos hacía una familia real. La biología no creaba el vínculo que compartíamos, la elección lo hacía. Tomás y Linda habían elegido adoptarme cuando era bebé, elegido darme el mismo fideicomiso que a Daniel, elegido apoyar mi relación con mi familia biológica incluso cuando tenían dudas. Esa elección repetida todos los días durante 21 años significaba más que cualquier conexión genética. Daniel asintió y dijo que éramos familia porque elegíamos serlo, no porque tuviéramos que serlo. Parada en ese estacionamiento fuera del juzgado, sentí que el peso de los últimos 6 meses comenzaba a levantarse solo un poco. Daniel me llevó a tomar café después de que regresamos a Surrey. Nos detuvimos en este pequeño café cerca de nuestra casa que hacía excelentes lattes y tomamos una mesa junto a la ventana. Me preguntó cómo estaba realmente. No la pregunta cortés de nivel superficial, sino la profunda sobre si estaba bien después de todo. Le dije que no sabía todavía, que procesar la traición probablemente tomaría años. Dijo que verme ser lastimada lo había cambiado. Le hizo darse cuenta de cuánto me amaba como su hermana. Siempre había sabido que éramos hermanos. Pero ver a alguien atacarme por ser adoptada le hizo entender cuánto importaba realmente nuestro vínculo. Prometió que nunca volvería a dar por sentada nuestra conexión familiar, que siempre me cuidaría las espaldas sin importar qué. Hablamos durante casi 2 horas terminando nuestro café y pidiendo más. Simplemente siendo hermano y hermana de la manera en que siempre habíamos sido, pero con una apreciación más profunda de lo que eso significaba. Cuando finalmente salimos del café me sentí más cerca de Daniel de lo que nunca me había sentido antes. La doctora Simmons me ayudó a trabajar en todo durante las siguientes semanas. Fui a terapia 2 veces por semana al principio, luego bajé a 1 vez por semana a medida que las cosas se hacían más fáciles. Hablamos sobre familia e identidad, sobre lo que significa pertenecer a algún lugar y a alguien. Me ayudó a entender que la biología no crea familia, el amor y la lealtad lo hacen. Tomás y Linda me habían elegido, me criaron, me protegieron con todo lo que tenían. Eso los convertía en mis verdaderos padres en todos los aspectos que importaban. Daniel era mi verdadero hermano porque habíamos crecido juntos, porque había estado a mi lado a través de esta pesadilla. La familia biológica había demostrado que no eran familia en absoluto. Solo personas que compartían mi ADN y veían eso como una oportunidad para explotar. Lentamente, dolorosamente, comencé a aceptar esa verdad. Dejé de sentirme culpable por sus sentencias de prisión y pérdidas de empleo. Dejé de preguntarme si debería haberles dado dinero cuando preguntaron por primera vez. Habían tomado sus decisiones y esas decisiones tenían consecuencias. Se me permitía estar enojada por la traición sin sentirme responsable de su sufrimiento.
Mi cumpleaños número 21 llegó 3 meses después de la sentencia a principios de febrero. Tomás y Linda organizaron una pequeña celebración en casa solo con nuestra familia y el licenciado Whitmore. Decoraron el comedor con globos y pidieron mi comida favorita del restaurante indio en la ciudad. El licenciado Whitmore apareció a las 7 con un maletín y una tarjeta de cumpleaños y después de cenar me presentó el papeleo que me daba acceso completo a mi fideicomiso. Podía retirar dinero para educación, vivienda, inversiones, lo que necesitara. El fondo había crecido con los años a casi 2.250.000 pesos, dinero que Tomás y Linda habían ahorrado e invertido cuidadosamente desde que era un bebé. Me sentí emocional mirando los números, sabiendo lo duro que el licenciado Whitmore y Tomás habían trabajado para protegerlo de personas que lo veían como algo para robar. Tomás levantó su copa e hizo un brindis sobre la familia y la confianza, y seguir adelante. Linda lloró un poco, el tipo de llanto feliz que viene del alivio y el amor. Daniel me dio un abrazo y susurró que me merecía cada centavo. El licenciado Whitmore estrechó mi mano formalmente y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo con gracia y fuerza. Decidí usar parte de mi fideicomiso para seguir una maestría en trabajo social. Había estado pensando en ello durante semanas sobre cómo podría convertir esta experiencia dolorosa en algo significativo. Quería ayudar a otros adoptados a navegar las emociones complicadas en torno al contacto con la familia biológica. Quería trabajar con familias lidiando con explotación y manipulación. Quería asegurarme de que otras personas no cayeran en la misma trampa que yo, creyendo que la biología significaba automáticamente amor y lealtad. Tomás y Linda estaban orgullosos de mí cuando les conté mi plan. Dijeron que convertir el dolor en propósito era el mejor tipo de curación, que ayudar a otros me ayudaría a procesar lo que había pasado. Daniel dijo que sería increíble en el trabajo social porque entendía ambos lados ahora, la perspectiva de la familia adoptiva y los sentimientos complicados sobre la conexión biológica. El licenciado Whitmore se ofreció a escribirme una carta de recomendación para mis solicitudes de posgrado y acepté agradecida. La fecha límite de solicitud era en abril, dándome 2 meses para reunir mis materiales y escribir mi declaración personal. Por primera vez desde que comenzaron los intentos de fraude, me sentí esperanzada sobre el futuro. Recibí mi carta de aceptación al programa de posgrado en trabajo social de la London School of Economics. Hace 3 semanas y Tomás la enmarcó como había enmarcado mis resultados de preparatoria hace años. Linda lloró cuando se la mostré. El buen tipo de llanto donde seguía abrazándome y diciendo lo orgullosa que estaba. Daniel condujo a casa desde Cambridge ese fin de semana para celebrar trayendo champán y comida para llevar de mi lugar tailandés favorito. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor como lo habíamos hecho para cada momento importante de mi vida, y sentí este profundo sentido de rectitud sobre dónde estaba y con quién estaba. La familia biológica estaba cumpliendo sus sentencias en diferentes instalaciones en toda Inglaterra y no había pensado en ellos en semanas. Las órdenes de restricción significaban que nunca tendría que verlos de nuevo, y ese conocimiento me traía paz en lugar de tristeza. La doctora Simmons me había ayudado a entender que aceptar su ausencia no era renunciar a la familia, era elegir a la familia que realmente me amaba. Mi primer día de clases comenzó en septiembre y me lancé al trabajo del curso con un propósito real. Los otros estudiantes en mi programa tenían sus propias historias sobre por qué querían ayudar a las familias, y me encontré compartiendo la mía sin vergüenza ni culpa. Les conté sobre ser adoptada, sobre la traición de la familia biológica, sobre aprender lo que significaba la verdadera familia. Mi profesor dijo que mi experiencia personal me haría una mejor trabajadora social, que entender ambos lados de la adopción me daba una visión que la mayoría de la gente nunca desarrollaba. Daniel y yo planeamos un viaje de fin de semana a Edimburgo para celebrar que ambos avanzábamos con nuestras vidas. Acababa de recibir su primera oferta de trabajo de una empresa de tecnología en Londres, así que estaríamos viviendo en la misma ciudad de nuevo. Reservamos un hotel barato cerca de la Royal Mile y pasamos el sábado subiendo al Arthur's Seat riendo sobre lo fuera de forma que estábamos ambos. Esa noche durante la cena en un pub, Daniel me dijo que siempre había tenido miedo de perderme ante la familia biológica, que le preocupaba que los eligiera a ellos sobre él una vez que los conociera. Le dije que él era mi verdadero hermano, que la biología no significaba nada comparado con crecer juntos y cuidarnos las espaldas. Caminamos de regreso al hotel por las viejas calles de la ciudad y pensé en la decisión de Tomás y Linda de adoptarme y darme un fideicomiso igual al de Daniel. Me habían hecho verdaderamente parte de su familia desde el principio, tratándome exactamente igual que a su hijo biológico. Ese regalo no se trataba del dinero en mi fideicomiso. Se trataba de mostrarme cada día que pertenecía con ellos completamente. El fideicomiso era solo prueba de algo que siempre había sabido en el fondo, que tenía padres que me amaban incondicionalmente y un hermano que estaría a mi lado a través de cualquier cosa. Eso valía más de lo que cualquier cantidad de dinero podría hacer jamás.